A ver si te oímos. A ver, háblanos, a ver si te escuchamos. Buenas tardes. Ahora sí. ¿Sí? ¿Eso qué ha sido? Debe ser, no. Está todo bien, ¿no? ¿Se te ha caído algo a ti? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Yo a ti te oigo perfecto. Muy bien. Bueno, pues estamos esperando que se conecten los otros dos compañeros ¿Sí? que teníamos un poco la idea de empezar sobre las 6, Iván, pero bueno, ya que estamos aquí tú y Bueno, yo... esto es el aperitivo. Vamos a hacer un poco de entrante, ¿no? ¿De perdona? Vamos a hacer el entrante, vamos a hacer un aperitivo. No sé si me escuchas bien, ¿se escucha o raro? A ver. Te escucho un poquito con rebote y no te entiendo bien, pero bueno, lo Ah, intentaremos. ¿Le escucháis bien vosotros? Pues soy yo entonces, nada más. ¿solo eres tú? Pues si la gente escucha... Bueno, pues un poco la idea de la charla de hoy, aunque me sabe un poco Ujú. mal, ¿no?, empezarla sin los compañeros, es plantear un aspecto curioso del podcasting en español que os queremos plantear hoy, ¿no? A nivel global, la verdad es que el podcast de historia, los podcasts de divulgación histórica, no tienen demasiada predominancia, no son de los primeros que suelen aparecer en las listas de los más escuchados. En cambio, en España sí, desde su nacimiento, ¿verdad, Iván? Ha estado Sí, siempre entre los primeros el puestos. género es muy potente en España. Sí, sí, siempre ha estado entre los primeros, segundos, Mm. entre los más escuchados, entre los preferidos en la audiencia, desde el primer momento. Y son cosas que sabemos por datos, que son números reales, ¿no? Entonces, lo que queremos plantearos es por qué sucede esto, ¿no? ¿Qué aspectos curiosos tiene España que hacen que el podcast de historia esté en esos primeros lugares? Yo no sé si es que a lo mejor el podcast de historia es el aceite de oliva de los podcasts, y por eso está en español, ¿no? O sea, Somos auténticos artesanos del podcasting de historia y a la gente le gusta, no es porque seamos mejores o peores, pero sí que es verdad que en España, quizá porque tenemos una tradición del mundo del audio muy potente, afectos de historia. Yo, por ejemplo, y quizá tú también creciste con Juan Antonio Cebrián, con La Rosa de los Vientos, con los pasajes de la historia, y el mundo del podcasting nos ha permitido resucitar todo eso. Gente que quizá hoy en día sigue escuchando esos pasajes de la historia, puede, gracias a gente como nosotros, puede revivir de nuevo esos capítulos de la historia, esos pasajes con los que crecieron, y quizá por eso les gusta tanto este género. Dejando de lado, por supuesto, el hecho de que seamos mejores o peores nosotros como podcasters, que eso no nos compete a nosotros juzgar. bueno, yo no he presentado a Iván como debería, ¿no?, que habría que presentarle, no sé si conocéis o si hace falta presentar a Roma Eterna, ¿no?, que es uno de los grandes podcasts del género ahora mismo en España. Además que tiene una característica muy curiosa y es que, al contrario un poco que los otros tres que vamos a estar participando, pues lo tuyo es muy reciente. Lo que pasa es que has llegado al género y al mundo del podcast como un cohete, lanzándote, además consiguiendo una comunidad enorme en muy poco tiempo y bueno, demostrando un poco que los hombres y también muchas mujeres, creo yo, pensamos mucho en el Imperio Romano, ¿no? Sí, pensamos mucho en la antigua Roma. Yo he abrazado el nicho. Vosotros sois como más variados, pero yo he abrazado el nicho romano desde que empecé el podcast en el año 2020, ahí en plena pandemia. Y en 3 años, la verdad es que he arrancado un proyecto en el cual mi propuesta es explicar la historia de Roma desde el principio, de manera cronológica, episódica, como si fuera una serie. Llevo ya 99 programas, la semana que viene saldrá el 100. Y la verdad es que a la gente le ha gustado mucho, porque también yo lo que desde un principio quise hacer es un estilo diferente a leer un ensayo. Tú también lo haces en El abrazo del oso, también el resto de compañeros lo hacen, intentar darle un punto más, quizá un poco de un tono más desenfadado, sin renunciar a las fuentes, a la divulgación de calidad seria, con respeto al oyente, y dar un algo diferencial al relato. Bueno,
por si no conocéis el abrazo del oso, que no es tan conocido, pero llevamos un tiempecito. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Llevamos Sí, lleváis desde que Roma era imperio, lleváis ahí en el mundo del podcast y la radio. Hacíamos chupitos de garum al principio. Exacto. Llevamos 27 años con el O sea, programa. ojo, ¿eh? Que suena fuerte, pero bueno, porque empezamos de chavales en la radio comunitaria, donde dimos nuestros primeros pasos y hemos mantenido más o menos las mismas temáticas, ¿no? Por lo que yo creo que podemos dar un poco una visión interesante de cómo se ha ido transformando la industria, ¿no? Por decirlo así, aunque suena un poco una palabra un poco fuerte, ¿no? El formato desde los tiempos de la radio hasta el podcast, ¿no? Como todo esto nos ha ido transformando y se ha ido transformando, y creo que hemos visto un poquito parte de esa historia, ¿no? Algunos elementos de esa primera parte que queríamos plantear, ¿no? El por qué nos gustan los programas de historia, por qué gustan nuestros programas de historia, lo hemos visto en aquellos años, y tú citabas a Cebrián, ¿no? Juan Antonio Cebrián, que es uno de los grandes personajes, murió tal día como ayer, ¿no? Sí, hoy, creo que es hoy. Sí. Hoy, 20, es verdad, 20 de octubre del 2007. Fíjate, pues estaba en el mismo nacimiento del podcast, él haciendo un programa de radio en Onda Cero, pero tenía esa característica, ¿no? Que hacía historia, que hacía ciencia, que hacía misterio, y lo hacía a las 2 de la mañana. Y cuando empezamos a tener esa posibilidad de grabar, de tener esos contenidos para escucharlos cuando nos daba la gana, no sabíamos lo que era un podcast casi todavía, se empezaba a hablar de ello. En aquellos momentos, pues fue lo primero que muchísima gente empezó a buscar. Joder, no me puedo quedar a las 2 de la mañana, a las 3 a escuchar a Juan Antonio, pero me lo puedo bajar al día siguiente y escucharlo tranquilamente. Y yo creo que eso es uno de los elementos clave que hizo que el podcast en sus inicios, en su nacimiento, tuviera ese aspecto diferenciador en España, porque él fue uno de los iniciadores, ¿no? Sí, y además, lo comentabas tú, el tema de bajarse el audio. Si tú no puedes escucharlo a las 2 de la mañana, es algo que hemos visto que ha ido evolucionando con el paso de los años, de un modelo de consumo de entretenimiento. Te sientas delante de la televisión o enfrente de la radio a una hora determinada, ha pasado a poder consumirlo cuando tú quieras. Eso pasa en la tele, pasa en el cine, pasa en los deportes incluso, y pasa en la radio. España siempre ha sido muy de radio. Recordemos las polémicas entre José Armando de la Morena y Butanito. Y claro, cuando esto evoluciona, puedo escucharlo cuando yo quiera. Esto quizá también sea uno de los detonantes del auge del podcast y del podcast de historia. Si ya veníamos de escuchar a los grandes comunicadores como Cebrián hablando de historia, si ya puedo irme a hacer deporte o de camino al trabajo o cuando yo quiera a escuchar esas historias, esos relatos épicos que siempre me han gustado, pues eso le da un plus más todavía. Oye, y otro elemento que yo quería plantear es, aunque suene un poco de lo nuestro, ¿no? Pero es iVoox, ¿no? iVoox sí. Nace en 2009, ¿no? 2008, 2009. Con un planteamiento también que quizá por los propios creadores de iVoox iba por esa línea, ¿no? Esa posibilidad de decir, mira, yo quiero ir en coche y poder escuchar lo que me da la gana. Y además me gusta mucho Juan Antonio Cebrián. Y además voy a darle hueco a estos chavales que hacen programas en las radios comunitarias, a los que están empezando en su casa como podcast nativos a hacer sus primeros trabajos por pura vocación. Y claro, otra clave, ¿no?, de ese nacimiento del podcast en España, que hace que a lo mejor la historia, la ciencia o el misterio tuvieran, la divulgación cultural, ¿no?, en general, tuvieran tanta preponderancia. Yo creo que sí, iVoox es una plataforma un poco pensada para eso y que es bastante única en el mundo, por decirlo así. No, tampoco soy yo un experto, cuando empecé en el mundo del podcast, era el misterio de cómo subo el podcast. Y esto no es que sea publicidad, es que uno se encuentra con esa situación. Quiero hacer un podcast, ¿qué hago con este audio que he hecho? Entonces, iVoox permite, y me permitió en ese momento y permite todavía, lo subes a su plataforma y la propia iVoox te lo esparce en todos los agregadores de audio. Te puedes escuchar en todo. Y solo preocupándote por subirlo ahí. Y eso es algo que no existía en España. Y no sé si en otros países hay... Porque sí que, por ejemplo, hay programas cuando se hacen muy grandes que tienen su propia app para escucharles a ellos, pero no sé si hay en otros países aplicaciones exclusivas de podcast
para ese país. Porque sí que conocemos, por ejemplo, Spotify, que se ha metido en el negocio de los podcasts, Google Podcast, que creo que no sé si va a cerrar o va a cerrar o cerró, luego está Apple Podcast, tenemos diferentes, Spreaker, que también se usaba o se usa para subirlos, pero iVoox le dio una vuelta de tuerca diferente porque además lo que iVoox te propone es también tener una comunidad, que es lo que tú decías. Y gracias a esa comunidad que se forma ahí, estamos ahí tú y yo. Ahora mismo. Eso es. Oye, más específicamente, ¿tú qué dirías que tiene Roma Eterna en tu caso para que guste tanto, ¿no? Alguna clave ya la Yo has dado creo, antes, ¿no? Pero por profundizar en eso, ¿qué nos diferencia? aparte del estilo que tengo de contar las cosas, que también mezclo lo que es puramente... Mi programa son dos. Realmente cada programa de Roma Eterna son dos diferentes. Está, por un lado, la vertiente enfermo de la documentación y de la historia, que te va a contar la historia de Roma de la manera más minuciosa posible, de la manera más hasta el detalle, porque voy año a año. Llevo 3 años y ahora mismo el siguiente programa va a abarcar del año 241 al 230 antes de Cristo. O sea, todavía no estamos en la Segunda Guerra Púnica. Entonces yo estoy ahí investigando año a año qué sucedió, fuentes, arqueología, de todo. Y luego aparte hay una segunda parte del programa en la cual yo me despojo del guión, me despojo de música épica, porque yo mezclo lo que es la ficción sonora un poco con música y demás, y hablo al oyente, hablo a la persona que me está escuchando y le cuento un poco mi vida, mis cuitas, mis cosillas. Por ejemplo, en marzo de hace un par de años me quedé en paro, pues explicando las cosas, cómo voy luchando en mi día a día del podcasting, qué problemas me encuentro, cosillas que me van surgiendo, ilusiones que me da la comunidad, mensajes de la gente. Y yo lo que creo es que a la gente le gusta ambas cosas, conectar, que es el tema del audio. Porque siempre dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero una palabra te puede animar, te puede entristecer, te puede levantar de la cama. Y yo creo que el audio tiene esa función de acompañar, porque siempre, ahora mismo, tú estás también metido en esto es que el video podcast es el futuro, pero es que hay gente que no puede acceder al video podcast o al vídeo. Y se está olvidando a una gran parte de población que no puede ver o no tiene dificultades para ver y lo prefiere escuchado, prefiere que el audio lo acompañe. Y yo creo que esa función de tener ese acompañamiento yo me la he tomado muy en serio desde el principio, desde que comencé con Sergio Mena en el Descampado, y yo quiero ir más allá. Quiero que me escuchen y quiero que se sientan identificados conmigo y que realmente haya una comunión, una unidad. Y no solo empezar el programa a soltar la chapa de la época que toque en ese momento, sino que hablarle a la persona, una especie de hablar por hablar, ese mítico programa, pero con cosillas romanas de por medio. Bueno, con respecto al abrazo del oso, el nuestro, un poco a diferencia de Iván, Iván es el hombre orquesta. Sí, yo lo hago todo. Sí. Lo hace todo y es un podcast en el que él está cara a cara con su audiencia. En el abrazo del oso es un poco contrario en eso, ¿no? Yo estoy en todo, es un poco presentando, pero tenemos un equipo bastante amplio de colaboradores, colaboradoras, en torno a 15, 16 personas. Cosa que tiene mucho más mérito, ¿eh? Perdón que te interrumpa. Cosa que tiene mucho mérito eso, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, me gestiono yo mis ritmos. Pero gestionar a varias personas, eso tiene mucho mérito. Sí, no, también es, al final la orquesta, los platillos los manejas, pero son personas también, ¿no? Y tienes que manejar la agenda como, bueno, pues ya, como en este mismo evento están notando, ¿no? Cuando intentas juntar a gente y organizarla, ¿no? Eso es, claro, yo estoy solo, pues mira, viene, creo que siento por fin. algo bélico, siento algo bélico. Entra por aquí Dani Carán. Mira, pues aprovecho ya le presento, luego hablamos un poco más del abrazo del oso si queréis. Pero bueno, Dani Carán, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Oye, ¿se ha adelantado la cosa? ¿Se ha adelantado la historia o qué? Se nos ha adelantado la historia. La historia pasa cuando pasa. Hay que contarla como es. Los cartagines están distraídos, hay que atacar ahora. Esto es podcasting puro, ¿eh? Esto es, venga ya, que tenemos un rato. Bueno, que Dani Carán, de Casus Belli, la factoría Casus Belli, lo conoceréis yo creo también muchas y muchos de vosotros. Es uno de los podcasts referente, o el referente sin duda, de la historia bélica del siglo XX y XXI, aunque no solo porque también dirige el podcast Victoria, el podcast Victoria, verás, de Historia Universal. Y bueno, tiene además una comunidad enorme, con una implicación
brutal la que tenéis, la que habéis conseguido, ¿no? La que habéis conseguido en vuestra comunidad con un nicho relativamente cerrado, ¿no? Igual que pasaba con Roma Eterna, que hablas de Roma nada más, la historia bélica del siglo XX-XXI también es un nicho relativamente cerrado. Habéis conseguido mucha implicación y además un nivel de profesionalización que, bueno, pues todos estamos un poco deseando aprender de Dani. ¿Cómo habéis hecho eso, Pues Iván, Dani? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? A ver, tal vez nos pasa un poco como Iván o a vosotros, que son nichos cerrados, pero lo suficientemente grandes como para, escucha, que hay gente allí, que hay gente que lo demanda. Entonces, pues, cuando nosotros salimos, cubrimos una necesidad y esa necesidad fue la que floreció, salió y la gente salió disparada a abrazar esto, ¿no? Digo la historia, pero bueno, pueden ser otros campos que el podcast, por su facilidad, por su economía de recursos, por su, sobre todo, facilidad para expandir un producto de calidad, pues puede llegar a todos sitios y a lo mejor pues los grandes medios de comunicación y sobre todo los no públicos, pues van a ver difícil que entre esto, a no ser que sea de una forma pues muy diferente, ¿no? Entonces, Casus Belli en su momento también salió, en el momento justo, también salió en 2017, también pasa la pandemia y explota la pandemia y bueno, ya tenemos una producción muy amplia, tenemos unos colaboradores fieles que nos hacen pues 90% del podcast. Y yo creo que eso, un poco más, poco misterio ya, los oyentes, nuestra vieja guardia, ¿no? Que es la que nos sigue, la que hace Casus Belli y son los que les gusta la historia y disfrutan con ellos y nosotros encima disfrutamos más. Yo creo que es una de las claves, ¿no? También en el abrazo del oso, siguiendo con lo que comentábamos antes, además de que somos muchos, planteamos el tema de la comunicación como algo de ida y vuelta, ¿no? No es medios de información, eso es decir. Parece que hay una verticalidad, parece que el que está arriba te cuenta las cosas y tú las tienes que recibir de forma pasiva. Dentro del abrazo del oso, de Casus Belli, de la biblioteca perdida, que nos falta, que está perdida todavía, o de Roma Eterna, hay una comunicación muy clara, hay un elemento de vuelta que hace que yo creo que la gente se sienta bastante conectada con los podcasts que hacemos, donde además, bueno, pues yo creo que buscamos esa capacidad de profundizar en las temáticas al máximo, siendo cada vez más rigurosos. Es algo que nos piden mucho, ¿no? Porque vas evolucionando. Antes hablaba de los 27 años que llevamos, pues al principio no te lo currabas tanto, es como todo, ¿no? Vas viendo lo que te interesa, lo vas contando y cuando empiezas a tener audiencia es cuando te dicen tienes que hacerlo mejor, ¿no? De algún modo. Y vas mejorando, vas siendo capaz de ser más riguroso. Y algunas claves también que comentaban mis compañeros es que el podcast de historia es como una válvula de escape, ¿no? En los tiempos que vivimos, ¿verdad, compañeros? Sí. Tampoco viene mal salirse del mundo en el que estamos, ¿no? Sí, explicar historias de mundos que ya no están, aunque en el tema romano sí que es cierto que, aunque en España han pasado muchos pueblos por aquí, sí que la herencia romana está muy viva, pero a la gente siempre le gusta ir atrás en el tiempo, historias de grandes personajes, de grandes batallas, grandes conspiraciones, estas cosillas que vemos en el cine que muchas veces no son como nos las han contado realmente, o se cree actualmente que no eran como nos han contado, porque con esto de la historia hay que tener mucho cuidado en lo que se asegura de verdad, porque la investigación va cambiando el relato y vamos descubriendo cada vez cosas nuevas que quizás haces un programa y al cabo de 3 años lo que has contado no es válido, que eso también hay que tenerlo en cuenta porque va evolucionando, es un mundo vivo. Pero sí que el hecho de poder profundizar y lo que tú decías, que la gente es exigente. Yo cuando empecé Roma Eterna, yo me sorprendí del seguimiento que hay en torno a la comunidad académica. Yo flipé de la cantidad de apoyo que recibí desde el mundo académico por el hecho de tener un programa que vaya tan al detalle, que intente ir tan al detalle dentro de mis humildes capacidades, que no dejo de ser un tío en su casa. No tengo nada más, o sea, no tengo ninguna productora grande detrás ni nada. Yo mi investigación es los libros que tengo y los que puedo conseguir y fuera. No tengo ningún tipo de apoyo de instituciones, ni de productoras, ni nada. Entonces, respetando eso, que no sé si a vosotros supongo que os pasará, que la gente respeta lo que está escuchando porque no deja de ser gratis.
es gratuito, es un producto gratuito que te apoyan si quieren, pero a ver, tampoco hay que tener ahí en cuenta que lo hacemos un poco porque estamos un poco locos. No sé vosotros, Sí. pero yo estoy un poco para allá, yo lo afirmo. Lo friki no Pero lo hay que comento. tener cuidado también, ¿eh? Sí. Sí, comentaba sobre esto de que nosotros le podemos decir, oye, que sí, nosotros ponemos la voluntad, a lo mejor no llegamos a profundizar tanto como alguien que pueda hacer un libro, porque es evidente, si no haríamos un episodio cada año y ya está, ¿no? Sino que nos basamos en lo que leemos, en lo que vemos, e incluso a veces pues nos podemos permitir por nuestras capacidades o no, pues comparar fuentes, comparar cifras o ponerlas en duda según lo que veas o ofrecer las diferentes que hay. Sí. Pero sí que es verdad que nosotros ya cuando trasciende y nuestros podcasts se convierten en referente, ya sí que empieza a ser la gente exigente, ¿no? Oye, te has equivocado aquí. Y bueno, ya un poquito que tenemos en el podcast es decir, ostras, pues es verdad, lo voy a investigar. O no, mira, yo es que lo he visto en esta fuente, ¿no? Y a lo mejor generas un debate o te dicen, ostras, pues es verdad, ¿no? Es algo muy Entonces, positivo. Asumir la crítica constructiva sí. Y que nos equivocamos, somos humanos, somos personas que llegamos hasta donde llegamos. Y como tú dices, yo lo he buscado aquí, he encontrado aquí, en historia se da mucho esto, ¿eh? Este autor dice esto, este otro autor dice lo otro. Pues es llegar a un punto en común y siempre enriquecer el relato con las mayores fuentes posibles. Sí, y también, bueno, una cosa importante que tiene el podcast es que yo más que, por eso lo llamamos canal, ¿no? Y no medio, porque canal se refiere cierta bidireccionalidad, ¿no? Cierto, yo te envío, tú me envías, tú me retroalimentas con lo que tienes. El podcast lo que hace es poder hacer incorporado esos comentarios, ¿no? Que tanto enriquecen que precisamente hacen eso. Nos enseñan a nosotros gente que también sabe y está oyendo, está disfrutando y dice, pero chico, aquí te has equivocado porque yo tengo relato de esto que pasaba otra cosa, ¿no? Y hay un debate muy vivo, muy chulo. Bueno, imagínate en Roma, que lleváis El pues nivel que está 25 alto. años. Exacto. El nivel está muy alto y yo a veces siento la responsabilidad de decir, uy, espérate, que quizá, porque no podemos estar, como decía antes, seguros de muchas cosas. Entonces, en terreno pantanoso hay que tener cuidado porque el nivel de los oyentes en podcast de historia, en los demás no sé porque no tengo otro podcast, pero en podcast de historia es muy alto. Es gente que le gusta mucho lo que cuentas y sabe cosas y a veces sabrá más que tú, porque eso es así, la vida es así. Sí, sí. Siempre hay alguien que sabe más que tú. Y te encuentras con eso, en plan, pues mira, no, porque este autor en un libro alemán de tal año tal, y dices, pero ¿esto qué es? Pero pasa, y es bonito que pase, porque así la comunidad se forma. Yo, por ejemplo, me he ido de viaje a Roma con la comunidad este verano, y es algo maravilloso poder compartir el friquismo, poder compartir esta pasión con gente que también le apasiona como tú. Es algo precioso. Oye, cogiendo un poco el hilo de las ideas que teníamos, Dani, hemos hecho un poco al final batiburrillo casi, ¿no? Pero retomando antes la pregunta que comentábamos antes de por qué hasta qué punto el podcast en España tiene esta diferencia con respecto al mundo. Hemos hablado de iVoox, hemos hablado de Cebrián, de Juan Antonio Cebrián, hoy aniversario de su fallecimiento además, y hemos visto que son elementos que están ahí en ese nacimiento del podcast del podcast en general en España, que puede hacer que la historia y otras temáticas que estaban favorecidas por esos elementos hayan tenido la preponderancia que tienen hoy. Yo no sé si tú puedes, Iván, sumar algún elemento más, ¿no? Que creas que esté en esa explicación en por qué España, por qué el podcast de historia. Es que nos gusta mucho la historia, ¿eh? Yo no, sí, dale, a ver si él puede, porque yo es que la gente le encanta el podcast de historia. Vale, yo quiero pinchar un globo. Perdona, Iván, que quería pasárselo a Dani, que me he liado yo. Perdonadísimo. Que tú ya has hablado. He hablado mucho ya. Que me he liado. No, bueno, y que siga, que le quedan muchísimos años de hablar y de forma profesional como lo hace. No. Yo quiero pinchar un globo, primero como antiguo seguidor de Cebrián, pero no de La Rosa de los Vientos, sino de Turno de Noche, incluso anterior, vamos, porque yo en ese tiempo entre un trabajo así de
de estos que llevas fusil y luego de noches que haces guardias ya para complementar tu sueldo en otros sitios, pues escuchabas mucho la radio de noche y no existía, en los 90 no existía podcast. Y el tío se sacó de la manga una cosa muy bonita, que ya hemos dicho, que es los pasajes de la historia. Ya hemos hablado muchísimo y haremos seguramente más episodios sobre este hombre que dinamizó un poco el tema de la historia. Pero luego, inmediatamente, pues ya te hablo ya ha llegado el 2000, llegan programas muy chulos. Ser Historia, por ejemplo, ya es una institución, pero para bueno, tú lo sabrás, Iván, para los catalanes el En Guardia, por ejemplo, es una delicia también, un nivel altísimo de los que muchos hemos bebido, ¿no? de su estructura de hacer las cosas. Creo que llevan ya 1000 episodios, poca broma. Entonces, yo venía diciendo, bueno, es que en España nos gusta mucho la historia por eso. Bueno, yo he vivido un poquito en el extranjero y entonces me fijé en una diferencia muy importante, ¿no? Tanto en Italia como en Francia resulta que se veía mucha historia. En la RAI, sobre todo la RAI la veía mucho, la RAI 3, que sería como la TV2 aquí, que es la más, la inmensa mayoría, la más cultural. En la France no me acuerdo cuál, no me acuerdo si era France Tan o no he estado tanto en Francia, pero bueno, la cogíamos mucho ahí, estábamos muy cerca, pues había mucho programa cultural, mucho de historia también. Entonces, y sigue. Eso sí, en las privadas no veías nada de historia, ¿no? Cero. O sea, no había un duro ni para la historia ni para el arte, ¿no? Y ahora te fijas que en Italia, por ejemplo, me he fijado en qué puesto está la historia. Digo, debe estar alta, no, el 11º. En Francia, el 15º. Entonces yo he llegado a la conclusión que sí que tenemos a Cebrián, sí que tenemos otras referencias en radio, pero tenemos ahora mismo, ¿qué referencias recordamos en la televisión? Que es el medio más grande y más referente que teníamos en España hasta incluso hoy en día. Nada, no teníamos nada. Mientras que en estos países sí que tenían a su nivel, pero sí que tenían, porque una televisión pagada por el Estado como el nuestro, tenían mucha historia. O sea, cuando llega el podcast, ¿qué cosas faltan? Pues faltan, por ejemplo, oye, quiero que nos hablen de Star Wars, quiero que nos hablen de misterio, quiero que nos hablen de crímenes, pero quiero que nos hablen de historia. ¿Por qué no quiero que nos hablen de historia? Porque no hay. Porque no hay nada. Porque hay 4 cosas, claro. Entonces, a lo que salimos los primeros, pues el abrazo del oso, pero ahora cuando venga la biblioteca de la historia, la biblioteca perdida, perdona, Histocast, todos estos vinieron y se hincharon. ¿Por qué? Porque faltaba, había una necesidad de eso, y sigue habiéndola. ¿Por qué? Porque los métodos tradicionales siguen perdiendo. Una, porque no da dinero, entonces, claro, las cadenas privadas, es evidente que, pues, escucha, son pelas, ¿no? Lo que se busca aparte de entretener y divulgar, y las públicas, pues bueno, hoy lo doy, mañana cambia el director y no lo dan, esto lo he comprado a History Channel y nos hablan de ovnis en vez de tal, entonces había una necesidad. O sea, las necesidades de los ovnis, oye, ¿qué quieres que te diga? Entonces, yo creo que no será lo único, pero sí que también aquí había una necesidad que resulta que el podcast ha cubierto, y no solo eso, sino que ya sabemos, y si no, Juan Ignacio Solera de nuevo te lo contará, que es la necesidad que vio del podcast. Cuando no sabía ni que existía el podcast como tal, sabía que era el podcast, pero no que se llamaba podcast, era que cuando él viajaba, él quería oír La Rosa de los Vientos. Y La Rosa de los Vientos, y sobre todo quería escuchar los pasajes de la historia, que era a lo que todos nos gustaba. Entonces, a partir de ahí es donde vio la necesidad, y cuando creó pues el principal medio de podcast de este país actualmente, pues fue a partir de que necesito episodios de oír la historia que oía esto, o el Muy Historia, o el Canal Historia, lo que sea. Y, hombre, hablando de la biblioteca perdida, pues teníamos perdido, aunque no, porque nos hemos adelantado en el tiempo, Pello Larrinaga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? No sé si se me oye, que me he tenido que conectar de las golpe. Sombras. ¿Qué tal, Pello? ¿Parecías un personaje bloqueado de un videojuego? ¿Estabas en oscuras? Sí, está a contraluz aquí, chungo.
Bueno, la Biblioteca Perdida ya también la conocéis, ¿no? Un programa Pello Larrinaga y compañía, también de los clásicos desde hace más de 10 años, ¿verdad? En antena, por decirlo así. Al principio, cuando entrabas en iVoox, estábamos nosotros y vosotros. Bueno, y muchos otros compañeros de otras temáticas, ¿no? Pero en historia, pues ahí estábamos. Y es uno de los referentes. Yo creo que si tienes que recomendar a alguien un podcast de historia, uno de los que tienes que recomendar de Historia Universal es la Biblioteca Perdida, y además que cuando compartimos temáticas tendemos a escucharles, ¿no? A ver si han tocado ellos este tema porque hay que hacerlo bien, no Sí. meter la pata. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Cuál es la clave de la Biblioteca Perdida, Pello? Me ha dado un poco pena conectarme más tarde porque no he podido oír qué habéis dicho vosotros y así inspirarme, ¿no? en esta pregunta, porque creo que nos la hacemos todos, ¿no? De por qué, pues no voy a decir la palabra triunfar, ¿no? Pero oye, ¿por qué hay esas audiencias? ¿Por qué tenemos éxito cuando, joder, en nuestro caso igual también hacia vosotros, no Edu, empezamos en la radio, que suele ser un medio en el que no llegas a conocer tanto, ¿no? En unas radios pequeñitas, como era en el caso de la Biblioteca Perdida, que eran radios locales, en Asturias, aquí pues en Euskadi, incluso había también por Andalucía, nos emitían, y no sabías, ¿no? El alcance que tenías. Y claro, luego ya llegó el tema de iVoox y ya empezabas a ver pues los números, ¿no? Que sí que eran, bueno, un poco más sólidos que lo que puedes en la radio, y te va la sorpresa. ¿Cuál es la clave o por qué se nos escucha? Pues ya te digo, nos lo hemos preguntado siempre, ¿no? La respuesta más rápida yo creo que es la sencillez, ¿no? Sin entrar en rollo académico, podemos decir, o sin entrar en demasiado detalles, pues contar historias que sobre todo el tema es que las contábamos porque nos gustan, ¿no? Nos gusta hablar de esas historias, de esos temas, y era una buena manera de difundirlo con los demás. Y aquí aparece el tema del humor, que creo que siempre ha sido algo característico nuestro dentro de la propia contradicción que nos entra a nosotros, ¿no? Porque a veces estamos haciendo ahí humor de temas pues un poco que pueden ser hasta sórdidos, ¿no? Como muerto gente o yo qué sé, o en las batallas o en las guerras. Y finalmente diría porque la biblioteca se ha caracterizado por tener un amplio abanico de colaboradores que le ha dado al programa mucha pluralidad en lo que es en muchas disciplinas. O sea, hay podcasts que están más especializados en ciertos temas, ¿no? Aquí estáis Roma Eterna, ¿no? Bueno, que es un buque insignia en el tema de Roma. Casus Belli, ahí tratando el siglo XX a tope. Y en el caso del Abrazo del Oso y el nuestro, yo creo que son un poco en ese aspecto parecidos, ¿no? Esa pluralidad de temas, pues que lo mismo estamos hablando de arte, de antropología, de temas de la vida cotidiana, ¿no? En la antigüedad, de ciencia, ¿no? De muchas cosas. Entonces, bueno, eso al final yo creo que me hace un cóctel que al oyente pues parece ser que le ha gustado. Es que el humor es clave, yo creo que el humor es clave a la hora de explicar determinadas cosas y a la hora de que la gente conecte contigo. No hacer chistes malos, gratuitos, sino ir enlazando la forma de contar las cosas, como si estuvieras con un colega, pero hombre, sin bajar tanto, pero como si estuvieras con un colega que esa persona te está escuchando mientras está fregando, o está caminando, o está trabajando, y que se pueda reír y que esa risa le contagie conceptos y que está aprendiendo sin darse cuenta. Que un podcast de historia, hablemos de lo que hablemos, la gente está aprendiendo y, no sé, cosas tan sencillas como decir, mira, los ligures estaban en el sobaco izquierdo de Italia y Venecia en el sobaco derecho y ya te has quedado con ello. Cosas así, es darle otra vuelta, como decíamos al principio, antes de que llegaras, es que lo has clavado, porque hemos hablado de lo mismo, es lo mismo. El humor. El humor. En el Abrazo del Oso dice que el humor malo, el chiste es malo, pero bueno. Ese es el bueno de verdad, el malo. El chiste malo siempre viene bien. Hemos estado, Pello, hablando también de algunas claves en España, de la aparición del podcast de historia dentro de esos primeros puestos. Hablábamos de iVoox, de Juan Antonio Cebrián. Yo no sé si también veis que en España quizá en esos primeros años hubo un cierto desinterés de los medios tradicionales en el arranque del podcasting, que le dieron la espalda a este nuevo formato y nos dejaron un poco el hueco, y ahora ya es nuestro. En el arranque y muchas veces ahora. Porque había Hombre, una gran esperanza
pero parece que ahora hay dos industrias, que eso quizás es otra charla, ¿eh? Pero hay dos podcastings. Hombre, ves hoy en día que hacen series de cualquier cosa. El otro día me vi una sobre la creación de cierta plataforma, ¿no? de música en streaming, y siempre parece que el patrón es el mismo, ¿no? Cuando aparece algo nuevo, lo tradicional le da la espalda. Y al final termina siendo algo hasta humano, ¿no? Podemos decir, o sea, esto está funcionando, la gente que lo ve en ese momento, ¿por qué voy a cambiar? La radio al final se ha terminado sumando a esto del podcast. De hecho, ahora mismo solo hay que ver el ranking de iVoox. Dani me lo puede decir seguro. Bueno, digo Dani porque es el que más tiempo conozco, pero veías el ranking hace 5 años, 6, y había un montón de podcasts todavía de estos, pues podemos decir que no, que somos independientes, ¿no? Y hoy en día ya han empezado a copar los puestos, pues, programas de esa radio, caras conocidas. Se ha quedado Pello. Entonces, bueno, se ha sumado. ¿Me he quedado? Pues yo seguía hablando aquí. Sí, te escuchamos ya. No, 5 segundos solo, tranquilo. Entonces, la pregunta que era, ¿por qué tardó en sumarse? Bueno, pues al final, primero por el desconocimiento. Yo creo que esto al final ha llegado a mucha gente poco a poco. Yo la palabra podcast la conocí más tarde, incluso cuando ni siquiera sabía lo que significaba la palabra, o sea, voy a ser sincero. Y entonces al final cuesta subirse, ¿no? Muchas veces aquí, como en casi todas las tendencias, quien primero entra, quien primero llega, quien primero asoma el morro en un sitio, pues hace un hueco y empieza a marcar tendencia, ¿no? Entonces, al final los medios generalistas no sé si estaban pendientes de esto, no sé si estaban al loro de este fenómeno, pero seguramente en un momento dado alguien dijo, oye, señores, que por aquí aquí hay mucha audiencia, por aquí seguramente se nos están oyendo oyentes, porque mucha gente que nos escucha andando por la calle, andando por el monte o conduciendo, está dejando de escuchar radio, básicamente. O sea, es así. Especie de competencia directa, y al final lo que han hecho, pues han ocupado ese hueco ellos poco a poco. Pero yo creo que se ha tardado, ¿no? Se ha tardado porque realmente, hombre, yo siempre lo comparo, ¿no? Con cuando se inventó el cine, los de teatro se reían. ¿De dónde van estos hermanos? ¿Quién? ¿Hermanos Lumière? Sí, hombre, sí. Vas a venir tú a decirme lo que voy a hacer, ¿no? Y la televisión lo mismo, los grandes estudios, ¿dónde vas? Una pantalla de 50 metros, ¿dónde va? Y aquí lo mismo, yo he oído decir a directivos de grandes cadenas, eso es una moda pasajera, eso es no sé qué. O son 4 locos, 4 frikis en su casa, grabando. Es también. Sí, exactamente, cada uno como lo vea. Pero bueno, esto es no solo en la historia, sino pues hablamos de podcasting. Absolutamente todo. Y luego también que activitarse, porque hay un lenguaje del medio. Hay un lenguaje del medio, y cuántas veces hemos visto de locutores de radio que han dicho, aparta que tengo yo que soy locutor de radio, ¿dónde van? ¿No? Y se ha estrellado en el podcast, porque bueno, cada uno tiene un lenguaje, pues supongo que lo mismo que el actor de teatro que dice, ¿dónde va a estar Turucho de cine? Ahora verás lo que es actuar. Cada uno, pero ahora que es evidente que la industria tiene muchos medios y bueno, el podcast no es nada la libertad y la independencia, tal, ¿no? Es un canal de comunicación, y lo han sabido aprovechar y bueno, pues era así. Y cuando salieron las redes sociales también era cosa de frikis universitarios y también pues escucha, están todos los grandes medios y no las tecnológicas, pues industrias de rancia bolengo, ahí están y es imposible que no estén. Y al podcast pasa lo mismo. Y también te digo una cosa, que haya entrado, yo qué sé, las radios aquí a hablar de historia, ahora hablamos de historia, pues también nos ha venido bien. Indirectamente nos viene bien. Hay que sumarse, sí que es verdad que antes, pues nosotros habríamos ocupado de los primeros puestos y estaríamos por los puestos 10, 20 tranquilamente, y ahora estamos luchando por rascar en ranking, digo, ¿no? Porque están por encima las radios o programas que son marcas blancas de radio, vamos, o sea, que no nos engañemos, y ahí están. Bueno, pues a mí me motiva. Función, y es normal. A mí me motiva que estemos juntos, podcast y radios, en los rankings y demás. Es como, si tenemos que estar compitiendo con los mejores. Yo aquí en pijama, grabando
contra un estudio en la radio, la gente. A ver quién gana. Encima a ciertos programas deportivos, que yo cuando alguna vez veía que estábamos por encima decía, ay, se me salía la sonrisa de malvado y mira, hemos quedado encima de él. La verdad es que el ejemplo que has puesto de los Lumière está bastante bien, Dani, porque fíjate, desde que se inventa el cinematógrafo, ¿no? Hasta que se saca la primera película, bueno, la primera película esta es la del viaje a la luna, ¿no? La de Georges Méliès. Fíjate la de años que pasan, ¿eh? Y lo que decías tú, que los del teatro al principio le mirarían como diciendo, veo que es esta fricada. O sea, no utilizarían esa palabra seguramente, pero la que utilizarían entonces. Y mira ahora el fenómeno que es. Entonces, sí que tarda, ¿eh? Pues al final, los medios en este caso tradicionales, esas tendencias son ruedas muy grandes que les cuesta girar y me imagino que convencer a ciertos directivos que tienen que hacer esos cambios, pues costará muchísimo. Sí, también... Sí. No, te iba a decir, Dani, que si tenías una serie de datos con respecto a la audiencia del podcasting en general, que yo creo que nos pueden iluminar un poco desordenados. ¿Sí? Los tengo un poco desordenados porque me habéis adelantado un poco la historia y digo, aprovecho un momento para ordenarlos. Esto pero es bueno, podcasting puro y duro. O sea, esto ahora mismo es podcasting puro y duro. Es como mola. Aquí no es luchar contra los grandes, aquí nada de... Aquí cabeza de león, nada de hacer rato ni nada. Aquí vamos a por todas. Bueno, pues son 722 encuestas, ¿vale? Hechas en 2 años diferentes y que preguntamos en su momento a varios oyentes lo que pensaban, algunas cositas, ¿no? Lo que tengo ordenado, y ahora pasaré al resto, lo que tengo ordenado es la radiografía de quiénes son los que escuchan historia. Y entonces, pues, algunos datos por ponernos en contexto, ¿no? La edad de 43 a 57 años es el 80% es eso, ¿vale? 43 a 57%. Es decir, no somos jovenzuelos que los que oyen historia, tal vez porque tampoco somos los más jovenzuelos los que lo hacemos o los que nos seguimos haciendo. La media absoluta sí que es verdad que es de 48 años. Sexo. Aquí tengo un problema, porque claro, aquí me salen entre todos 79% hombres y 21 mujeres. Pero claro, aquí he tenido que jugar mucho porque si nos ponemos en historia bélica, pues Niebla de Guerra o Casus Belli, por ejemplo, pues 99,99%. ¿no? Culturalmente, pues es masculino este tipo de historia. ¿no? Yo lo achaco eso al tema cultural. Entonces aquí he jugado un poco en nivelarlo con el número de participantes. Aún así nos falta mucho aquí, Dani, porque estamos aquí 4 tíos. Hay mucho que cambiar. Sí, verdad. Es que es eso, quien lo hace y al final como el podcast es un poco con quién te identificas, es decir, con el tío que habla es el que está conmigo tomando cervezas y estamos hablando de podcast, que es lo que uno siente, ¿no? A través de los auriculares. Entonces, bueno, aún, o sea, yo por ejemplo, que sabéis que yo Victoria Podcast, pues en Victoria sí que hay un 27% de mujeres que dicen, está bien, también metemos el tema de arte, etcétera, y pues cada vez vamos conquistando un poco eso, pero bueno, yo creo que es la sociedad quien realmente conquistará ese tema, o a lo mejor dirán, basta de esta temática, tío, deja de hablar de esta, ya veremos, yo creo que no. Estudios, sí, sí, o sea, universitarios un 64%. El trabajo es el sector terciario, no preguntamos más. Ingresos, aquí solo pusimos franjas. La sorpresa fue cuando la mayoría, no la gran mayoría, pero la mayoría está en la franja, agárrate, de 32 a 60.000 al año, individuales. Suscríbanse, €1,50 al mes, por favor. Sí, por eso, o sea, no os cueste, señores, no os cueste. Hijos, también habíamos preguntado, y nos sale a 1 y un cacho cada uno, ¿no? 1,2 hijos. Una pierna. Sí, más o menos. 55% mayores de 14 años. ¿Cómo lo escuchan? Que es lo que estaba yo
ordenando mientras me han asaltado por aquí. Mira, lo tengo más o menos. Hay unos datos que no he metido, pero vale. Vale. La duración preferida, ya datos nos los tienen que dar la plataforma de podcast, ¿no? Un día le preguntaremos a Juan Ignacio, por ejemplo, y él pues nos dirá, oye, os escuchan tanto. Pues lo normal de 1 a 2 horas. En comparación con esos 20 minutos, que ya si queréis luego hablamos de por qué dura tanto, pues porque nos lo piden realmente, y por qué la gente que escucha historia quiere que dure todo esto, quiere que dure muchísimo, en vez de los 20 minutos que nos dicen, no, el podcast de 20, 25 minutos, pues no, señores, aquí, pues lo que más es 1 a 2 horas, e inmediatamente después, más de 2 horas, directamente. Bien, vale. ¿Cuántos episodios de media a lo largo de la semana? Casi la mitad, de 1 a 5. Pero luego un 40% de 6 a 10. Y luego, pues, el resto. También, evidentemente, es según lo que haces y el tiempo que tienes. Vamos, ¿cuántos programas de podcast diferentes a lo largo de la semana? Quiero decir diferentes. Es decir, pues os escucho a vosotros 4, ¿no? O vosotros 2. Pues, por ejemplo, lo que más es un 65% que escucha de 3 a 5 programas diferentes, ¿no? ¿Dónde escuchas el podcast? Y esto siempre me ha dejado flipado, vamos, que aquí era conjunta, es decir, aquí casi todo son datos conjuntos. Escucho pues corriendo y sacando al perro y conduciendo y en el trabajo. Pues aquí más del 60% haciendo las faenas del hogar. Cuando por eso, al final del programa siempre saludo a la persona que está fregando, limpiando o tal, porque es que es el momento... Porque no fallas, cabrón. Claro. Aquí, y luego aquí... diciendo, lo has dicho y estaba fregando, que es doble shock. Y a mí me han escrito muchos así. A mí me han escrito muchas así. Estaba poniendo la mesa, o estaba haciendo un no sé qué, o estaba haciendo este plato y estaba escuchando. A gente como Pello, que lo oye de camino al trabajo, ya creo que es el único momento en que le queda, pues eso, un 50%. Y paseando, simplemente por el placer de pasear, también casi el 50% de veces. Antes de dormir, me sigue flipando que haya más de un 30% que lo escucha antes de dormir o para dormir. Y haciendo deporte y trabajando, pues estamos hablando de un tercio. 33% también lo escucha pues para correr y eso, y para trabajar. Y luego el resto, por ejemplo, conduciendo, que todo el mundo dice, pues conduciendo se oye mucho podcast, pues me sale un 2%. O sea, que no sé yo. Buscan aparcamiento y quitan el podcast para buscar aparcamiento. Será eso. Y más... más cosas, el oyente de historia, aparte, y también una pregunta conjunta, no era una pregunta única, una pregunta combinada, quiero decir, el 50% escucha también podcast de ciencia y de cultura. Aquí cultura no quiere decir, el juego este de no sé qué y solo escucho vals, ¿no? Solo bailo vals y solo música leo clásica en su casa con un vino. Sí. Y todos mis libros son gente que acaba en Omsky, ¿no? Entonces, pues, todas estas cosas. Pues, cultura quiere decir también cultura popular. Entonces, si hablamos de Star Wars, si hablamos de Marvel, si hablamos de cómic, eso es cultura. Lo tenemos hoy en día, lo tenemos bastante claro. Más en nuestra línea. Pues hemos salido de la clandestinidad y es cultura. Sí. Eso es. Escucha, Iván, anda que no has... Bueno, y Pello, yo lo sé que también, anda que no habréis leído Asterix. Buah. Sí. Veo ahí que tienes un Asterix y digo, uff. Pues es que ese es el papiro del César, no me gusta la nueva... Pero bueno, déjame acabar y hacemos 4 historias. Ciencia y cultura en un 40%, en un 35% cine y series, en un 50% misterio. Y luego ya el resto queda atrás. Un tercio son deporte, humor y actualidad. Y, por ejemplo, queda lejos la ficción sonora, la música, tecnología y negocios, las entrevistas, y luego ya hemos dejado bienestar y familia,
ya con un 5% y el resto ya muy, muy, muy bajito y alguna dato que... Eso, bueno, redes sociales, si queréis saber lo que pasa, que es un poco como está recogido esta encuesta con datos de 2 años diferentes, del anterior y este, varían un poco, pero casi gana, digamos, rápidamente Twitter y YouTube y Facebook e Instagram después. TikTok todavía es anecdótico, aunque, bueno, anecdótico no, es un 10%, no está mal, es anecdótico, pero enfrente de estas cifras todavía es. Y bueno, esas son las redes principales y ya está, ya está. Esos son los datos que quería haberlos dado mejor, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco la radiografía del oyente de historia. Que no lo tome nadie, justo que nadie, que no salga mañana una revista sacando escuchando de historias así, pues yo recuerdo que en el 2017 alguien salió, el 40% según una encuesta de españoles oye podcast, y salió en alguno de los medios más importantes del mundillo, incluso esto, y dices... Y luego era una encuesta que habían hecho así de cualquier forma. O sea, no es ninguna encuesta que científicamente se pueda probar, sino que es una serie de chequeo, un poco del pulso al oyente de podcast. Y entonces, oye, os invito a que en el futuro pues ya pues hagamos más encuestas, sobre todo conjuntas, y oye, conozcamos a nuestro público, ¿no? Conozcamos a quien nos escucha. Muy bien. Oye, ¿qué os parece Porque esto no sé si lo tenemos. ¿Qué parece si cambiamos avanzamos un poquito en las ideas que teníamos para la charla de hoy? Es importante conocer a nuestra audiencia y Dani, en este caso, pues lo ha dejado bastante claro, ¿no? Cuando antes decíamos nos exige la audiencia cosas, es porque también hemos buscado la manera de conocerla. Y una de las cosas que buscamos también es bueno, pues tener un impacto en esa audiencia con nuestro trabajo, en este caso en la comprensión de la historia. Y un poco la pregunta que queremos lanzar ahora es esa, ¿no? ¿Cuál es el impacto potencial que creemos que nuestro trabajo da en la comprensión de la historia a la gente que nos escucha? Para mí, ¿no? Nosotros somos simples transmisores de otros historiadores, somos divulgadores, no somos expertos, no somos los que sacan estos contenidos, estos conocimientos, sino que somos los que lo divulgamos. Esto es importante y uno de nuestros objetivos, no sé si antes lo comentábamos, también es conseguir que la historia tenga su contexto, ¿no? Que no es simplemente un relato divertido, sino que también nos hace comprender de dónde vienen las cosas, hacia dónde vamos, de dónde venimos, en un contexto claro y que sea capaz de despertar un espíritu crítico en nuestra audiencia. O sea, que uno de los elementos que me parecen importantes, no sé cómo lo veis vosotros, es esa capacidad que tenemos de hacer ver que la historia está viva, que cambia cada vez que se revisa y que eso requiere de nuestra audiencia, de nosotros mismos y de nuestra audiencia y de la sociedad que tengamos espíritu crítico. ¿Cómo lo veis? Sí, yo es lo que siempre desde el minuto 1 con Roma Eterna he intentado. Yo cuando empecé el podcast yo dejé bien claro que yo huyo de los autores contemporáneos, he ido directamente a las fuentes antiguas, a fuentes clásicas, pero desde el minuto 1 he dicho, vamos a hacer una lectura crítica, vamos a preguntarnos cosas, vamos a contextualizar a esos autores. Que un tío del siglo I antes de Cristo te cuente algo no significa que sea verdad. Vamos a ver qué cuenta, por qué lo cuenta, cómo lo cuenta. Y yo personalmente, cuando empecé el podcast, yo lo hice para llenar huecos para mí. Era como un viaje propio, para llenar esos huecos que tenía de la civilización romana, pero que han ayudado, como tú dices, gracias a la divulgación, a la tarea divulgativa que hacemos, de llenar y de dar a conocer periodos, en mi caso de Roma, que la gente quizá no conocía tanto. Y a veces me dicen, esta historia o este personaje yo no lo conocía. Gracias por dar este foco, darle foco a este momento que no se da ninguna importancia. A mí, por ejemplo, al principio me criticaban, recibía algún mensaje de ¿por qué no hablas de Julio César ya? ¿Y por qué estás hablando del siglo VII antes de Cristo? Yo, vamos a esperar un poco. Esto es como cocinar, esto va a fuego lento y se está haciendo bien. Y ahora ya la gente empieza a comprender de qué va el rollo, que es, cuando decía Dani, el tema de la actualidad, me parece muy interesante los podcasts de actualidad porque ese contenido se quema.
En cambio, el contenido de películas, cines, series, podcast de historia, puede escucharlo cualquier persona, se puede poner un Abrazo del Oso de hace 7 años y escuchar el programa sin que pierda vigencia. Lo puede escuchar en cualquier momento, o de la biblioteca, o de Casus Belli. Porque quizás sí que hay información nueva. Yo, por ejemplo, me acuerdo, porque ahora estoy de memoria de casos de crucifixiones en la antigua Roma. Creo que había como 2 o 3 restos físicos de gente crucificada y se encontró otro. Entonces yo, hacía 1 mes o 2, hice un programa sobre eso cuando salió la noticia y corría a editar ese programa para actualizarlo. Entonces, ese nivel de enfermedad. Pero es para mostrar cómo no deja de ser vigente, aunque se actualice y tú se esté vivo. No deja de estar ahí. Y puedes volver a ello porque te hace esa función. A la gente que descubra esto, que descubra un periodo histórico. La historia bélica del siglo XX, madre mía, tenemos ahí 800.000 programas, tenemos información que igual uno a veces dice, pero ¿cómo sacas tanto de historia? Porque hay un montón, es que no se acaba el tema. Yo te digo una cosa, cuando tenemos a nuestro documentalista que llevamos, ¿no?, al SAU, y yo le digo, oye, voy a hablar de... Me encantan los aviones, yo conocí la historia por los avioncitos que hacía mi padre de maquetas, ¿no? Y compraba las enciclopedias de estos de los 80 y 90 que sacaban del Prado y de tal, ¿no? Y ahí lo conocía. Y digo, Sau, voy a hablar sobre este avión raro de no sé qué, no sé cuánto. Y me saca no sé cuántas historias, me saca, dice, y he buscado 3 minutos en los archivos nacionales de no sé qué, no sé cuánto. Claro, hoy en día es imposible y cada uno lo ha visto de forma diferente y hasta tiene razón. Vamos, que es lo divertido. Yo lo que sí que flipo es el trabajo, por ejemplo, de cuando yo me sacas de más atrás de la Revolución Francesa y no entiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando os vais atrás, tanto en Roma Eterna como en la Biblia, escucha, ¿cómo puedes sacar todavía cosas? Porque una cosa es que encuentres, oye, pues mira, la correspondencia entre Napoleón y tal, pues se ha sacado, ostras, fantástico. Aquí tienes de estudio 2 siglos tranquilamente y de interpretación. Pero te vas más atrás cuando normalmente las cosas eran, cuando la escritura era simplemente porque habían 4 leyes y se tenían pues poner en algún sitio o poner en cómo se llamaba esa ciudad o ese pueblo en algún otro. ¿Cómo pueden sacar tantas fuentes todavía? Si habían 4, no era César solo que decía algo, que era lo que decía, o de la guerra civil. Tanta gente sabía escribir en la guerra civil, que estáis en la guerra civil americana, quiero decir, en la guerra de secesión, americana, que están ahora. Joder. Sí, porque ahora están con ello y siguen y el sur, sur, ¿no? Resurgirá. El sur resurgirá, exacto. y que todavía, ¿cómo podéis sacar todavía cosas de ahí? Bueno, en el caso de esa serie en concreto es porque estamos haciéndolo que nos hemos bañado. O sea, yo no vuelvo a hacer una saga así en la vida. Lo digo así de claro, lo voy a afirmar con sangre eso. No, al final, la verdad es que cuanto más cerca tienes un hecho histórico, pues más documentación, que a la vez también puede ser un problema, que haya tanta documentación, porque claro, cuando se simplifica y se simplifica, al final es cuando salen todas esas historias que a veces leemos y dicen, no es cierto que pasase eso. Y al final no se ha hecho con mala intención ni nada, sino simplemente porque yo ahora mismo cojo los libros del colegio y ves cada patada, según lo estás leyendo, que te da esta vergüenza, pero en el fondo estás diciendo... pasajes de Cebrián. A veces lo escuchas y dices, uy, aquí hay algo que no. Sí, hay algunos... Yo tengo una pelea con eso interesante, sí. Alguno que hemos comentado, pues cuando estamos precisamente haciendo esto del sur, pues uno dijimos, bueno, pues esto que decía, pues no fue así, pero no le quita mérito, ¿eh? Claro, pero eso muchas veces es por la simplificación de la simplificación. Entonces cuanto más, a veces más información, joder, mira, ahora que decís del siglo XIX, o sea, del siglo XIX, perdón, del siglo XX, precisamente todavía ocurrirá más, ¿no? O sea, es un gran problema. Y luego cuando te vas hacia a mí que me gusta mucho la época esta que hay después del fin del Imperio Romano, bueno, del fin del Imperio Romano, de la deposición del último emperador romano de Occidente y la Edad Media ya pues más desarrollada, y ahí sí que te encuentras unas lagunas
que dices, ¡buah! Y me pongo a leer algunos libros y digo, ¿pero esto es verdad? O sea, la pregunta que te haces, ¿eh? Cuando me A veces meto que no una... hay. Sí, No hay sí. información. O sea, yo un día me intenté, que a mí siempre me ha gustado mucho la historia de Inglaterra, enterar lo que pasaba en la autarquía inglesa y decía, ¡buah, qué lío es esto! Y claro, ves ahí que hay un montón de datos contradictorios y son temas que nunca me he atrevido a hacer en la biblioteca perdida porque es que digo, es que cualquiera que sepa igual me pinta la cara luego, ¿eh? O sea, porque encuentras cosas tan contradictorias en una época en eso, en la que decís, es que el monopolio de los testimonios los tenían tres. Y esos tres a veces tenían intereses contrapuestos, ¿no? Entonces, es que Y luego es la complicado. traducción que encuentres. Porque yo, por ejemplo, ahora para este último programa de Roma Eterna he estado documentándome una vestal que es condenada supuestamente, según Tito Livio, a ser ejecutada por la típica ejecución de las vestales, pero en otras fuentes cuentan que no, que se salvó. Entonces voy a diferentes fuentes, Valerio Máximo, por ejemplo, tengo varias traducciones de él, porque hay que tener cuidado también cuando hablamos de eso, de la traducción, y me encuentro con que en una el párrafo que habla de esta vestal no está. Y en otra sí. Dices, hostias. Entonces ahí también, aparte de fuentes, pocas fuentes, las traducciones que nos encontramos, que a veces son trampa, esas traducciones. Pero las traducciones dices las de entonces o las de ahora. Las traducciones de entonces y de ahora también, porque hay Es muchas que que siguen esa línea. Por ejemplo, Gredos, me la quiero mucho, pero las traducciones anteriores de Gredos, las antiguas, la típica colección de la Biblioteca Clásica Gredos, ahora han hecho una nueva, la han vuelto a reformar, pero había traducciones que, un día leí, Iván, de uno que a uno le criticaron mucho pues un libro sobre, no me acuerdo ya qué era, pero era sobre la época de Roma, y le criticaron mucho porque aparecía la palabra maíz en el libro. Y claro, decía, no había maíz, tal, tal. Y claro, resulta que acudías al libro en inglés y la palabra que venía es corn, que en inglés significa algo más que maíz, es una forma de referirse a mucho, pues a cereal de grano en general. Lo que pasa es que la palabra que más se utiliza también, o sea, a la vez también se utiliza mucho para referirse a maíz, ¿no? Ahí tenemos el los popcorn, cornflakes las y el palomitas de maíz popcorn. o cornflakes. Pero la palabra corn en realidad significa eso, cereal en grano, ¿no? O sea, ese tipo de... Y claro, alguien que había traducido directamente sin saber el contexto y sin saber aquello, pues puso maíz. Entonces, claro, le estaban dando palos al autor original cuando en realidad era un problema de la traducción. De traducción, eso es. A mí nos llegó a pasar un caso sobre la traducción que, bueno, hacemos un texto sobre una de las campañas que hacen los norteamericanos en el 44 para alcanzar el Valle del Po, ¿no? En una de las líneas estas alemanas que habían, estamos en el 44 y resulta que había una pequeña batalla, pero de cierta importancia en estos montes antes de llegar a la llanura padana. Bueno, pues resulta que, digo, ostras, espera, esto, ¿de dónde sale esto? Porque no lo encuentro en ningún sitio, ¿no? Lo he mirado, no lo encuentro, voy mirando, dice no. Y entonces empezamos a mirar para atrás y nos encontramos que todas estas cosas son copias de las copias de las copias y reducciones de las reducciones de las reducciones. Y la primera vez donde coges, entonces dice, espérate, me voy donde se ha sacado, porque esto está sacado desde los informes del ejército de los Estados Unidos, ¿no? Y esta campaña estará, se la saca entera, tal, ostras, está sacada, vale, venga, pum. Y coges y dices, hostia, pues tal. Y ya luego investigando ves que al transcribirlo se habían equivocado, ¿no? En vez de Prato, habían puesto Prata. Además, Prato es en un dialecto diferente, ¿no? Entonces nos costó. Pero luego vimos que todo lo demás lo llamaban diferente, Teatro o algo así, no me acuerdo, ¿no? Entonces llegaba así. Luego también hay mucho cuando estudias la historia de la Unión Soviética, por ejemplo, o de Asia, normalmente los traductores son traducciones inglesas. Claro, ahí, por ejemplo, la J no la pronuncia. Entonces nos venimos a decir, por ejemplo, el famoso Zhukov, ¿no? El general Foucault, el gran general que lo ganó todo, no sé qué. Y nos viene nuestro amigo Pablo y nos decía, Zhukov. Dice, no, es que los ingleses no saben pronunciar la J, pues entonces ellos lo hacen pues lo mejor que pueden, ¿no? Una KH y lo hacen esto. Nos preocupamos un poquito también de esto de las traducciones lingüísticas, pero lo que sí nos gusta mucho, nosotros somos muy iconoclastas, nosotros nos gusta coger los mitos y decir, vamos a desmenuzarlos y vamos a ver lo que realmente.
Y es un sello de identidad al final de tanto de Casus Belli como de Victoria. Si nos tenemos que pasar un rato diciendo, sí, vamos a ver, esto es lo que nos ha explicado. Esto es lo que dijo Cebrián, porque él lo cogió de un libro y lo leyó. Porque en ese tiempo, cuando Cebrián hacía los pasajes de la historia, cogía un libro o cogía dos y a lo mejor alguna cosa se enfrentaba a esas dos visiones, pero no tenía internet para ir mirando. Voy a mirar en la biblioteca del Congreso. Hostia, qué locura, ¿no? A finales de los 90 era muy difícil. Y es que los Entonces, pasajes eran media hora de pasaje de historia, era nada más. Era corto. Claro. Pues él cogía de espasa y lo que se acordaba él de otras cosas, ponía los sonidos y joder, o sea, pues muchas gracias. Pero bueno, pues por eso, ¿no? A veces lo critican, digo, bueno, no criticarlo tanto porque es lo que el hombre sabía en ese momento y además como que creo que tenía una dificultad visual muy grave, no es que podía leer, sino que dependía de mucho de lo que leían, de lo que le leían y lo que había hecho la ONCE, buenamente, en Braille. Ahora sí que se puede. Ahora es una gozada y archivos y empezar a mirar. A ver, esta batalla fue tal y entonces nosotros hicimos tal y somos los mejores. Hostia, pues no, mira, puedes comparar esas fuentes, ¿no? Entonces, esos son momentos que llaman pinchaglobos o desmitificadores, sobre todo, que ese mito te das cuenta que algunos autores en su momento, sobre todo en el siglo XIX, sale muchísimo, ¿no? Esa búsqueda, ¿no?, de la identidad nacional de los países, que sobre todo los países al principio que se forman en Centro Europa en ese momento, que muchos pues tienen que buscar una razón de que yo soy bactao de no sé qué y el otro es checo no sé cuántos, ¿no? Pues necesitaban un hecho fundacional o una serie de mártires como tenía la Iglesia o tienen otras religiones, o de cosas, pues entonces, bueno, ha pasado esto, espérate que lo maquillo un poquito. Pues ahora se trata de deconstruir todo eso. Yo creo que es función de los divulgadores de historia de construir todos estos mitos y decir, no, mira, si es más emocionante que esto, es más fácil, no es tan mágico, no es tan bestia, pero es incluso más interesante, ¿no? Y entonces, pues nosotros nos dedicamos, sobre todo, en cada batalla buscamos a ver cuál era el mito de esta batalla. Que aquí lograron, a lo mejor sí que es verdad, a lo mejor, o sea, una cosa que era tan chula que se ha convertido en mito, pero muchas veces hay cierto interés o cierta imaginación que dice, ostras, debe ser así, porque si lo hicimos nosotros, pues a lo mejor te lo cuentan alemán, si lo hicimos nosotros esta batalla, no pudimos haber palmado tantos y ellos debían haber palmado el triple, ¿no? Entonces, es un poquito de eso. Yo creo que es nuestra labor. No sé si os habéis encontrado también con estas cosas, ¿verdad? Sí. Yo cuando estoy ahí, porque estoy en la historia remota de la República Arcaica, y claro, me encuentro que, por ejemplo, hay años en los que no hay información. Un autor salta de un año a 50 años después. Y dices, vale, guay, aquí tenemos una laguna. Luego tenemos que el otro te cuenta las cosas desordenadas. Suerte que con los romanos llega un punto que tenemos la lista de magistrados, entonces muchas veces lo que hay que hacer es lista de magistrados, lista de los triunfos, y vas ahí cotejando y diciendo, bueno, este año debió pasar algo porque esto está registrado así, tal y cual, y lo que tú decías, lo de los mitos. Desmentir mitos, descubrir qué hay detrás, con qué motivos se han creado esos mitos, si era tan épica la batalla como nos cuentan, por ejemplo, y lo bien que nos lo pasamos. Yo me lo paso pipa cuando voy buscando en diferentes autores lo que va diciendo uno, lo que dice el otro, luego lo que dicen los investigadores arqueológicos que dicen, no, perdona, quizá no había 800.000 personas en una batalla en el siglo VI antes de Cristo, así que esto no era el mismo de Helm, no nos flipemos. No había ni en Europa, ¿no? Y eso es muy divertido y yo creo que nosotros sabemos plasmar porque en el fondo nos encanta. Y eso es la clave, yo creo que es la clave de los podcasts en general, no sea ya solo de historia, sino que nos apasiona lo que hacemos. Y la pasión, cuando la contagiamos al oyente, se crea esa unión entre el oyente y la persona que te cuenta, porque está descubriendo contigo esa investigación. Yo, por lo menos, en Roma Eterna, intento hacer participar a la persona, digo, mira, este dice esto, este otro dice otro, incluso el mismo autor dice una cosa y al cabo de un rato te dice otra contraria, cosa que es maravilloso. Poner de relieve esto, que es al fin y al cabo nuestra tarea. No repetir como loros un argumento, un texto a Suetonio con sus mitos sobre Calígula, sobre Nerón, sobre todos estos, sino decir a ver el por qué. Porque cada autor, siglo XIX, siglo XX, siglo I, siglo III, tiene su ideología, tiene su intención, tiene alguien que le paga y se escriben las cosas por algo. Lo que pasa es que no sé en qué punto, igual vosotros podéis dejar una frontera, poner una frontera, no sé en qué punto las fuentes son
sacrosantas, son divinas. Los autores antiguos clásicos decían la verdad, hasta hace poco ya que se empieza a discutir, decían la verdad, se coge después a Mommsen y a toda esta gente, decían la verdad, son la verdad absoluta sobre la historia antigua, y no se les discutía. Ahora se empieza a discutir y hay gente, no sé si a vosotros con vuestras épocas, tocando otros pueblos os pasa, pero a mí con Roma a veces me pasa que como intento mostrar la Roma que está más allá del cine y de los relatos que siempre se han contado, choca con la imagen de la Roma que se tiene en la mente, Roma idealizada, Roma épica de Gladiator, de las películas de Roma victoriosa inmortal, y hay gente a la que no le gusta eso, porque estás destruyendo la imagen que tenía en su cabeza de esa gloria de Roma. No sé si os pasa con otras épocas, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, puede pasar, el siglo XX, con otros pueblos, pero en Roma pasa mucho eso, que la gente tiene muy idealizada a Roma. Si os parece, como ya se nos acaba el tiempo, estáis diciendo el apasionamiento de los podcasters. Nos quedamos aquí esta mañana. Aquí se ve que podéis estar todo el día, podemos estar todo el día hablando de estas cosas. Yo creo que una de las claves es lo que dices, las fuentes ya se ponen en duda y ese espíritu crítico que comentábamos al principio, al final surge y es un poco la base de todo esto. La historia está viva y también por eso quizá es tan interesante, por eso también atrae tanto a la audiencia, que es algo que no está cerrado, que podemos seguir aprendiendo de ello. Y os lanzo la última pregunta, si os parece, los últimos minutitos, que nos quedan apenas 15 minutillos que nos dejan, para hablar del futuro, ¿no? Aquí en esta jornada que estamos hablando de la inteligencia artificial, por ejemplo, es un elemento que seguro que tendrá su influencia. Luego también hemos hablado de la profesionalización del podcast. No sé cómo veis también el desarrollo que puede tener dentro del podcasting de historia, ese paso a la profesionalización que llevamos escuchando todos estos años, ¿no? Últimamente la palabra es profesionalización. Hemos pasado de ser los podcasts a ser la industria del podcast. Hay como un cambio de paradigma. ¿Cómo veis vosotros el futuro de nuestro sector en concreto, ¿no? De nuestra temática? A ver, Dani, por ejemplo. Pello estaba diciendo algo. Ah, sí, no está diciendo nada, pero bueno, ya digo algo. Sí. Casi tenía más interés que decía Dani antes que yo. Pues, a ver, yo creo que el problema en este caso, yo estoy seguro que, por ejemplo, Dani, Iván, incluso tú, Edu, habéis leído más sobre este tema que yo, como para haceros una idea. Yo hablo un poco más desde lo que vemos nosotros, desde nuestro humilde puesto, ¿no?, que tenemos. Creo que en estos casos lo que pasa muchas veces es que los cambios se suceden a un nivel en el que todavía no te vas a dar cuenta ni lo que va a pasar, ¿no? A mí me gusta poner el ejemplo de los blogs. Yo creo que los blogs, no voy a decir que sean un precursor nuestro, pero sí que es algo que yo creo que aquí todos los que hemos estado hemos leído. Yo he gastado muchas horas leyendo blogs. O sea, y para mí fue el descubrimiento, ¿no? Porque vamos viendo cómo en este caso el acceso a Internet nos ha permitido un abanico de información que antes no existía, ¿no? Yo pasé claramente de la enciclopedia de mis padres. La enciclopedia de mis padres era, por decir de una manera, la única fuente que yo tenía. Lo que ponía ahí, estás hablando tú antes, Iván, de las fuentes, para mí lo que ponía en la enciclopedia de mis padres cuando era adolescente era sagrado. Eso era la verdad absoluta, era absoluta y de ahí no salía nada. Luego ya empezaba a salir la biblioteca y veías algunos libros que te contaban algo más o incluso algo diferente, ¿no? Y luego aparecían los blogs. Que los blogs, pues había gente que con su buena intención y metiendo un montón de horas, eso no se terminaba de valorar nunca. Te hablaban de cualquier cosa, o sea, de cualquier cosa. Yo me acuerdo que a mí me gustó mucho la historia medieval, descubrir cosas de estos reyes de León, que yo creo que hay un montón de gente que todavía no sabe ni que hubo reyes que se llamaban así en León, y decías, joder, pero el tío lo que habrá tenido que leer para escribir esto, ¿no? Que eran unos blogs que igual te tirabas 30 minutos leyendo sobre un tema, ¿eh? Y claro, ¿qué pasó a los blogs? Pues que de repente, ¿cómo se han quedado? ¿Cuánta gente lee ya blogs? ¿Cuánta gente escribe blogs ya, sobre todo con lo que cuesta? Y seguramente hubo un momento que había gente que lo seguía haciendo sin saber que eso ya estaba, pues, por de una manera, herido de muerte, ¿no? Entonces, no sé ahora mismo nosotros si estamos ya en esa situación o todavía nos queda un tiempo. Está claro que habrá una evolución, ¿no? Ahora hay gente que dice, ¡va, el vídeo! Bueno, yo creo que el vídeo ha habido siempre, igual hay más calidad, ¿no? Pero al final el vídeo pues tiene la cosa de que hay que verlo. O sea, hay que estar haciendo, hay que pararse para ver el vídeo, ¿no? El formato radiofónico es muy resiliente, o sea, ha sobrevivido a la televisión
y bueno, yo creo que sobrevivirá todavía muchas más cosas. Así que yo creo que los podcasts seguramente tendrán todavía bastante recorrido, posiblemente igual con menos audiencia, ¿no? A mí, si sale algo que atraiga a ese público que está ahora mismo ocupando, ¿no? Esto va por nichos, hay mucha gente que se mueve por modas, hay gente que se mueve por lo que sea. Entonces, el futuro que nos da, pues está claro que vamos a tener que estar al loro a ver qué hay para intentar evolucionar y no perecer en el medio, pero también es cierto que yo creo que esto tiene cierto recorrido, igual no tan exitoso como está pudiendo ser ahora, como yo creo que igual tuvo más punch hace 2 o 3 años, que pudo ser una especie de cresta de la ola. Y dentro de lo que sería también dentro de la divulgación histórica, bueno, pues ahora está claro que hay muchos más medios que antes. En la recreación histórica yo creo que va a tener mucha presencia en esto de la divulgación histórica. Igual nosotros podemos mezclarnos un poco en ello. Bueno, solamente en la Biblioteca Perdida tenemos varios recreadores. También es cierto, y esto Dani podrá confirmarlo luego, que hoy en día hay mayor facilidad para autoeditar libros, ¿no? Antes, básicamente, si querías sacar un libro, o te tirabas a la piscina tú solo, o la petabas y encontrabas una editorial que te confiase en ti, pero hoy en día cualquiera puede escribir un libro y sacarlo, ¿no? Luego, ya que tenga más vida o no, es otro asunto. Y luego una cosa que a mí que creo que es importante es que mucha de nuestra historia está en lugares rurales, ¿no? Entonces, la divulgación histórica, a mí la verdad es que me gustaría que ayudase a impulsar el mundo rural pues en ese, ¿no? En ese tema que tenemos ahora mismo de que parte de nuestro país se está vaciando o lo están vaciando, y la mayoría de la historia que ha pasado ha ocurrido en el mundo rural. La ciudad es un fenómeno tal como es hoy en día, es un fenómeno propio de la revolución industrial, ¿no? Y muchas cosas han ocurrido en entornos rurales o agrestes, y a ver si también esto, pues el impulso de la divulgación histórica, ese mayor interés por hechos históricos, pues pueden ayudar a que gente pues visite ciertas pequeñas localidades. Yo no digo turismo de masa porque estoy totalmente en contra de él, pero sí, pues oye, acudir a pequeños pueblos, a enterarte de las cosas que te gustan, ver dónde pasó, ¿no? Que a veces es muy interesante. Simplemente, oye, mira, hostias, pues esto, aquí hubo esta batalla tan importante, ¿no? Y no ves nada, solo ves árboles ya. O sea, pero simplemente acercar y sentir que has estado ahí, pues eso a veces está bien. Sí. Entonces, oye, bueno, no sé si he respondido a la respuesta, esto es lo que quería decir. Os doy un minuto a cada uno y damos paso a preguntas, que tenemos gente que antes hablábamos de la comunicación, tiene que ir de ida y vuelta. Ahí está. Así que rapidito, Iván. O si quieres, Dani, tú. O... Si queréis hacer algún apunte sobre el futuro del podcast. Pues el futuro del podcast, hay un personaje en The Office que habla, hay una frase que dice: ojalá supiéramos que estamos en los días buenos, en los buenos días, en los buenos tiempos, para disfrutar de ellos. Como tú decías, Pello, quizá los buenos tiempos están pasando y no lo sabemos. Pero sí que es verdad que hay que aprovechar esto. Y, por ejemplo, yo he sacado un libro con la esfera de los libros. Quizá el trabajo de divulgador de historia a nivel de podcast, el futuro es seguir con el podcast y quizá estar en otras plataformas o estar en otros medios, abarcar más cosas. Quizá el mundo de la radio debería estar más ligado al mundo del podcast, porque no somos competencia. En el fondo, muchos de los que estamos haciendo podcast somos hijos que hemos crecido con la radio. Entonces, no sé si quizá el futuro está por ahí, pero sí que es verdad que en la industria del podcasting, cuando hablamos de industria con mayúscula, esa industria que mueve dinero y que se lleva premios, va por otro lado. Nosotros estamos en otra liga completamente, porque ves a la industria, el producto que está haciendo, que son documentales sonoros, que nosotros no podemos competir, estamos en otro universo nosotros. Entonces ahí tenemos me ha gustado mucho lo que ha dicho Pello del mundo rural, los directos, estar en contacto con la gente, aprovechar esas comunidades que tenemos. Yo creo que tenemos que convertirnos en traspasar la aplicación de audio, estar en directo y trabajar en la divulgación histórica in situ, en el lugar. Eso sería muy bonito. Venga, Dani, un minuto. Sí. Venga, firmo lo que han dicho mis dos compañeros. Yo supongo que el guiño que me has hecho, Pello, sobre la editorial, pues sí, es algo que da poquito, pero funciona. Yo hablo como editorial independiente, ¿vale? Que tenemos Zeppelin Books o DCA Books, como sabéis, pero sí, esto es un método, digamos que al final es un producto transmedia. Lo que nosotros pretendemos
que no tanto multicanal, sino transmedia como base nodriza tenemos al podcast, y luego pues salen varias cosas que tuvimos un año entero de directos, pero yo qué sé, lo de las recreaciones nos lo han dicho más de una vez. El tema de vídeo, pues bueno, de otra forma hacemos. Estoy de acuerdo que no es lo mismo, el mismo tipo de consumo el de vídeo que el de audio, aunque se pueden hacer, a ver, se pueden hacer cositas mixtas que están muy bien, se pueden hacer. Y bueno, que claro, no vemos, nosotros somos independientes. ¿Qué pasa con la gran industria? Pues bueno, pues que conviviremos con ellos, como conviven también independientes en la televisión, en el cine y en la industria espacial. Bueno, independientes un poquito, pero sí, ¿no? También hay empresas muy pequeñitas, muy pequeñitas a ese nivel. Claro, todos nos hemos ido a SpaceX, muy pequeñitas a ese nivel, que están creando microsatélites o están creando cosas, y a lo mejor su presupuesto es mínimo, que en comparación con un documental sonoro que puede hacer la radio, que tú empiezas a ver quién ha hecho esto, ¿no? Los créditos, y no acaban nunca, y dices, madre mía, si esto lo hago yo y mi compañero y lo edito aquí con mi programa gratuito, pues es diferente, pero creo que conviviremos tranquilamente, cada uno tendrá nuestras funciones y seremos un complemento de otros medios. Y no tenemos que quedarnos solamente en el sonido y solamente en el podcast del sonido, sino que podemos hacer vídeos, sino que podemos hacer directos, y me encanta el tema de ir a sitios pequeños y conocer y ser el vínculo con la historia de esos sitios pequeños. Y aquí acabo, que ya llevo 3 minutos. Venga, pues vamos con algunas preguntas. ¿Quién quería preguntar? A ver. Hola, soy Rafa Ayala, colaboro con Nacho. Quería, bueno, daros la enhorabuena, la verdad es que ha sido muy ilustrativo todo lo que habéis contado, y yo no estaba aficionado todavía a los podcasts de historia. Tenía en mi parrilla de emisoras de Apple Podcast, y voy a poner uno de historia y os voy a poner a todos. Y os he estado buscando, pero me parecen que los episodios están, por ejemplo, en el caso de Roma Eterna, decías, llevabas 92 episodios y me salía el último episodio en Apple Podcast el 71 en enero y el resto en mayo. Sí, porque es de iVoox, Es un podcast exclusivo de iVoox Originals. Entonces, en iVoox sí que encontrarás los 99 gratuitamente, pero ¿Sí? no está abierto Apple Podcast. Vale. Que me queda así un poco descuadrado, digo, a ver cómo lo hago. En el Gracias. caso de los Sí. 4 Por cierto, somos iVoox Originals, así que estamos en esa sí, plataforma. todavía, que a lo mejor en un futuro, oye, pues Ahí las estamos cosas trabajando en cambian. ello. Se abre. Ya, oye. Pero yo qué sé. Eso al final es un poco que ves pelis de HBO en Netflix y dices, ¿qué ha pasado aquí? Pues El en gran el cambio, futuro puede ser que tienda a esas cosas. el gran cambio, como nacido en los 80, mi gran cambio fue cuando vi a Sonic en una consola de Nintendo. Eso ya fue lo último. Eso fue una traición para los. Sí. Los Yo era de Sega y ver a Sonic en una consola de Nintendo fue, ya está, mi vida hemos sido engañados. Es una mentira. Vamos con otra Puede pregunta. pasar cualquier cosa. Compas. Buenas tardes, muchas gracias por todo lo que nos habéis contado. Mi pregunta es un poco sobre el sesgo que tienen los podcasts de historia, porque siempre habláis de la historia del pasado, pero nunca, por ejemplo, nunca he escuchado ningún podcast del siglo XXIII o del siglo XXV, y quería saber por qué. Que se llama ciencia ficción. What If, ¿no? Sí que hemos hecho. Yo creo que, no sé vosotros, pero nosotros sí que hacemos de vez en cuando What If. Escucha, no sé si has sido uno que hemos hecho sobre la batalla de Endor, pero como si fuese una batalla de verdad. Nosotros antecedentes, hablando, pues eso, y es muy divertido, vamos. Yo sí que cuando Tito Livio habla de Alejandro Magno, Tito Livio hay un momento que habla de Alejandro Magno y se pregunta él mismo, él crea el tema de la historia What If, él habla de qué hubiera pasado si Alejandro Magno hubiera ido hacia Italia en lugar de hacia Asia. Y entonces ahí sí que hablé largo y tendido de que se flipó, muy fuerte, se flipó Tito Livio porque decía que sin duda los romanos hubieran vencido a Alejandro Magno sin ninguna dificultad. Y eso quizá es pasarse un poco. Nosotros sí que hicimos una vez en un especial navideño como una especie de máquina para el futuro, y la verdad es que fue una idea muy mala porque no se nos ocurrió ninguna idea buena. Pero el sesgo, la idea de sesgo es muy interesante porque las fuentes tienen un sesgo muy marcado. Claro. Por ejemplo, que comentaba que voy ahora en Roma Eterna, vamos por las guerras ilirias. La reina Teuta de Iliria, cuando tú lees el relato, te dice, no, es que es una mujer.
O sea, una mujer. Es una pirata. Es la misoginia, el sesgo que tienen las fuentes romanas. Tienes que eliminarlo y tienes que comentarlo, porque no se puede ocultar, pero hay que dejarlo claro. Esto pasa, esta gente pensaba así, pero hay que sacar todo eso. Pero solamente... perdona, Iván. Digo que solamente el nombre que se le pone a ciertas épocas históricas es un sesgo en sí mismo, ¿no? Yo recuerdo una vez que hablamos de una época del papado en el que hubo 2 mujeres que estuvieron ahí un poco controlando y se le conoce como la pornocracia. Para que te hagas una idea, el nombre que le pusieron. Ahí está. Simplemente para denigrar la época. O sea, ya solamente el nombre es en sí mismo sesgo. Sí, el emisario romano le dice que Roma les va a atacar a Iliria, y entonces la fuente, creo que es Polibio, dice, y Teuta reaccionó de una manera mujeril. Se airó, se indignó. Hombre, y un hombre no se indignaba tampoco si le están amenazando con una guerra. Son esas cosillas que hay que poner el dedo en la llaga, de decir, mira, se contaba así. El problema es cuando antes no se contaba de esa manera, sino que se daba por cierto que estaban locas, que eran unas histéricas, pero no, hay que reconocer lo que había y dejar el sesgo de lado, que es muy complicado, ¿eh? Porque todos tenemos un sesgo. Pero es que hoy en día ves hablar aquí, por ejemplo, ¿qué te diré yo? De los africanos estos que están revoltándose, que si los chinos que todo lo copian, que si no sé qué, sigue habiendo un sesgo. Y ellos allí dirán, los europeos estos que solo piensan en lo que sea. ¿Sabes? Pues ese sesgo todavía existe. Imagínate antiguamente que es lo que decíamos, ¿no? El control de la información lo tenían 2 o 3 personas. Sí. Y entonces contaban un poquito y yo qué sé. Cuando hablamos de Cleopatra, por ejemplo, dices, madre mía, espera, aparta un poco porque este no les quería mucho, ¿no? Pues, sí. Bueno, está el siglo XXIII supongo que seguirá valiendo. Está esa frase que suena un poco a veces acuñado, pero es la de que si los leones tuvieran sus cronistas, no solamente se hubiese alabado a los cazadores, ¿no? O sea... Vamos con otra más, ¿nos da tiempo? Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Soy Javier de VoiceUp, nos conocemos ya todos. Y bueno, primero daros la enhorabuena y felicitaros por transmitir esa pasión con esa magia, ¿no?, que hacéis. Entonces no me extraña que os esté yendo tan bien y que los podcasts de historia que estáis haciendo pues estén donde están, ¿no? Esto va para los 4. Como mi compañero Alex ya ha hablado un poquito del futuro, pues vamos a seguir hablando del futuro, si os parece. Entonces, habéis hablado cada uno de vosotros de un poco de cómo veis el futuro del podcast, ¿no? Pero me gustaría saber una opinión de los 4 en 15 palabras. ¿Qué os gustaría a vosotros que pasase con el podcast? Tal como está actualmente, ¿cómo veis el futuro? ¿Qué futuro os gustaría? Y si podéis expresarlo en 15 palabras cada uno, mejor que en 20. Vale, es complicado, ¿eh? Es un poco complicado. Yo te lo hago en 3. Ya lo sé. Yo te lo hago en 3. Sí. Vivir de ello. Sí, para empezar está bien. Y eso hace falta apoyo de marcas, apoyo de empresas, que por ejemplo en el mundo del podcast se podría explotar muy bien. Hablamos con un micrófono, que puede ser una marca, tenemos un equipo informático que puede ser una marca, la publicidad va a estar ahí y está ahí. Roma Eterna lo hemos empezado a implementar en campañas publicitarias y es una vía por la que tirar. Pero sí que el futuro ideal sería poder vivir de esto, y bien. No que sea un trabajo B, sino que sea el trabajo oficial. Porque ya nos lo tomamos como ello. Claro, nos gustaría que se valorase, ¿no?, lo que hacemos, porque intentamos hacerlo, o sea, realmente que se nos valore y que nosotros demos a cambio exactamente ese valor, ¿no? Y creo que el esfuerzo que se hace para intentar aportar algo a la sociedad está ahí. Que a lo mejor lo podemos mejorar aún más, lo mejoramos, pero sí, esa profesionalización, no solo de los podcasts de historia, ¿no? Hay muchísimos formatos que merecen estar ahí, pues como otra gente está viviendo de lo que hace y no pasa nada, ¿no? Yo creo que es un tabú que hay que empezar a romper, que se puede hacer, que es valiosísimo lo que hacen los podcasts, sean nativos, sean más profesionales o menos, pero el hueco, el espacio que hay que recorrer, eso es importantísimo para esta... Apoyo de marcas, nuestra, ¿no? Muy clave. Vamos a ello. Muy bien. Dani. Y bueno, yo lo voy a resumir mucho. Primero, el futuro que veo y que quiero para Casus Belli es más o menos seguir independencia. Independencia, que no depender de... eso quiere decir que
necesitas un apoyo económico que te estás ganando tú, y luego no llegar al nivel que se está llegando ahora del panfletismo. No somos publicistas, no vemos todo de color blanco o negro, sino que podemos, cuando hemos hablado de todos los sesgos que puede rodear algo, pues quiere decir que entre el blanco y el negro, entre el Barça y el Madrid, entre el Inter y Juve, hay 1000 equipos diferentes, no hay 1000 grises, sino que hay 1000 colores, y es eso lo que queremos. Eso lo da la independencia, y la independencia lo da pues el apoyo económico que normalmente son de nuestros fans. A ver, que nuestros jefes, yo hablaba con Santi Camacho, otro dios del podcast para nosotros, del que aprendemos mucho, y él a sus mecenas los llama jefes. Dicen, son quienes sí que puede tener un apoyo de marca puntual, y eso los vas a apoyar, o un apoyo pues, por ejemplo, nosotros lo tenemos de iVoox, y nosotros compensamos siempre de sobras, ¿no? Pues es un apoyo mutuo, pero al final quienes pesan son los fans que ponen de su bolsillo, que dicen, señores, nos gusta cómo lo hacen, nos gusta que sois independientes, nos gusta que sois iconoclastas, nos gusta que habláis las cosas de verdad como son, no sois un propagandista que te dice lo que quiere. Pues entonces eso es lo que pido, poder seguir así en un mundo que cambie. Luego lo que cambie pues simplemente es una tabla de surf que nosotros vamos montando y vamos surfeando todo el futuro, e incluso aprovechándonos y aliándonos con todo lo nuevo que sea. Yo, por añadir a lo que han dicho mis compañeros, lo que pediría al futuro es seguir teniendo las ganas que tenemos ahora, porque también es cierto que ya empiezan a pasar los años, son muchos años en antena, y empiezo a reconocer que ya cuando empieza el inicio de la temporada, a veces empiezas a resoplar un poco diciendo de buf, o sea, meterme otra vez en esta vorágine, porque ahí suscribo lo que ha dicho Edu, o Iván, quien ha dicho, esto es prácticamente un segundo trabajo, a veces casi sin serlo, con la palabra trabajo, lo que implica. Y la verdad es que, pues bueno, hay que mantener el nivel, hay que mantener las ganas, porque si dejas un poco ya empezar a estar a desgana, puede convertirse esto en algo malo, ¿no? Entonces, lo que le pediría casi para mí en este aspecto, bueno, y también para que lo sigan teniendo mis compañeros, es las ganas de seguir haciendo lo mismo, o incluso mejorarlo, ¿no? Y eso es difícil, y a ver si las mantenemos. Genial, gracias. Muy bien. ¿Tenemos alguna más? Ya nos hemos pasado de tiempo, pero si me dejáis, yo sigo. Adelante. Buenas, yo soy Sergio. Me gustan los 4 podcasts, enhorabuena. Y quería hacer una pregunta de si hay algún tema, personaje o época que diráis, uy, en este charco no me quiero meter, alguna época o algo que diráis, aquí no habéis hecho el podcast, no porque no guste, os gusta muchísimo, pero dirá, aquí no me meto en este charco. Yo Gracias. Te digo que no, ya te digo yo que no hay ninguno. De hecho, estamos encantados de meternos en charcos. Es quizá de lo que más nos gusta, ¿eh? Porque además, precisamente los momentos históricos más complicados, los que más se han manipulado, los que más se han toqueteado para contarnos algo a lo mejor que interesaba a una parte, son los más interesantes para hacer eso, ¿no? Para cambiar, para entrar en el desmontaje de mitos, para despertar un interés por algo diferente que no has escuchado en otro sitio. Estamos acostumbrados en ciertos momentos que son un charco a que nos lo cuenten de una manera y que si te sales de eso se te echan encima. Pues ese es el sitio perfecto para decir, venga, vamos a intentar analizarlo y se disfruta mucho. Yo no sé vosotros, pero los charcos... Yo estoy deseando meterme con Augusto. La construcción de un personaje y tirar por tierra toda su imagen, aunque es un personaje que a mí me apasiona, pero lo estoy deseando, meterme en ese charco. Sí, sí. Y luego también el cristianismo, la creación del cristianismo, cómo surge, todo eso. Son esos 2 charcos que tengo ahí en el horizonte. Quizá lo trata mi nieto con una IA, porque a este ritmo igual pasan 30 años, pero sí, esos 2. Sí, sí. Yo sí que creo que... nosotros, en nuestro caso, sí que hay autocensura en ese aspecto, que muchas veces digo que es la peor censura que puede haber, ¿no? La que tú mismo te estás imponiendo por miedo a lo que hay. Pero es que el tema a mí me hace gracia porque hay ciertos temas, sobre todo de nuestra historia reciente, no en este país, que la palabra que se suele hacer a veces es que igual no estamos preparados para hablar de ello. Y ahí es donde está el problema. Yo creo que eso es una falsedad total. No es que no estemos preparados para hablar, es que hay mucha gente que no está preparada a escuchar, que es el tema, ¿no? A escuchar algo que no le guste, a escuchar algo
fuera de las líneas que ya tiene, porque lo acabas de decir, todos tenemos un sesgo, ¿no? Siempre vamos a escuchar algo con lo que no estemos de acuerdo, ¿no? Lo peor es que prácticamente a veces se generan unas reacciones que directamente dices, bah, es que no estoy para esto, ¿no? Entonces ahí es cuando ejerces esa autocensura, que ya digo que para mí es la más tóxica, ¿eh? Porque es la que te impones tú mismo, yo creo que es la peor. Nosotros sí que tenemos cierta. Sí que ya dijimos directamente que de guerra civil no hablábamos, hemos ampliado de dictadura del Primo de Rivera casi hasta la actualidad, porque son follones, son charcos que yo sé que vosotros, pues que Edu es un incendiario, pero y Iván también, ostras, eso de Augusto, a ver. Yo me zambullo. Escoge arma, ¿no? Escoge arma. No, pero bueno. Que sí, porque simplemente pues no tengo... A ver, nosotros decimos, es un podcast de historia, no, es un podcast de guerra. No, nosotros somos un podcast que analiza a través de la historia los conflictos armados. Es un poco diferente. No vamos a hablar de cómo se mataban y reírnos de ellos. Bien, hasta ahí bien, ¿no? Pero pues luego, solo con el ejemplo de poner el 8 de marzo, siempre, desde que este podcast nació, se hace un especial, un mínimo, porque es un mínimo, ¿sí?, de visibilización de la mujer pues, en los conflictos armados. La primera vez no sabía de qué iba y no cerré el tema de los comentarios, ¿no? Estaba abierto a todo el mundo. Fue aquello bastante bochornoso por parte de oyentes que entraron, ¿no?, a denigrar de alguna forma a ese podcast, a las mujeres, y me jodió tanto que digo, bueno, yo sí que lucho contra esto, ¿no? Pero aquí no tengo ganas. Es decir, yo estoy para esto y a lo mejor creo otro podcast, o a lo mejor lo he creado y no sabéis que estoy, y con otro nombre y con otra voz, y estoy hablando de la Guerra Civil, o estoy hablando de la Primera República, o estoy hablando de lo que sea, pero en casus belli, pues no tengo ganas de luchar contra eso. No tengo ganas de luchar contra eso, sí que se lucha indirectamente. No tengo ganas de aguantar a gentuza, sinceramente, ¿no? Entonces, como no tengo ganas de eso, pues no, sí que hay cosas que prefiero no hablar. Otra cosa que nos dice, ¿por qué no hablas directamente de Ucrania? Hombre, pues tío, de Ucrania o de lo que está pasando ahora mismo. No somos un podcast de actualidad y nos imponemos un mínimo de 10 años, que cualquiera lo diría, 10 años, para hablar de algo en profundidad, porque ahora lo único que nos viene es propaganda, es pura propaganda de uno y de otro bando y no, es imposible coger algo a no ser algo muy evidente. Entonces, pues eso también nos lo imponemos. Sí, podemos hablar, bueno, en Ucrania ha salido el avión este, pues vamos a hablar del avión este, ¿vale? Sí, hasta ahí sí, ¿no? Pero conflictos actuales, pues tampoco. Yo sé que Iván son 20 siglos en vez de 10 años los que se imponen. Levantan pollas, levantan pollas todavía, Imagínate, pues nosotros nos ponemos 10 años y esas son. Pero bueno, sobre todo historia de España, que es lo que sale mucho exaltado. Ya he dicho que aquí es muy otra vez de blancos y negros y no tenemos ganas de lidiar con eso porque ya nos pasa otras veces y ya tenemos otros campos de batalla que son bastante más interesantes incluso para luchar más efectivamente. Pienso yo. Muy bien, ¿teníamos otra más? Venga, pues otra. Hola, buenas tardes. Buenas, yo soy Chus de la red Manchapod y lo primero que quería hacer es mandaros un saludo, que es algo que nos permiten estas jornadas, estos encuentros, que pasa pocas veces al año. Y lo segundo es daros la enhorabuena por vuestro contenido y ya que vuestro contenido ha alcanzado una cierta notoriedad dentro del medio, se os conoce a los cuatro bastante bien, me gustaría preguntaros qué influencia tienen los comentarios. Normalmente, ahora habéis hablado mucho de los exaltados y la gente se echa encima, pero yo creo pasar de todo eso. ¿Qué influencia tienen los comentarios de la gente que hace comentarios constructivos de mira, yo es que he estudiado esto, o te has olvidado de no sé qué, o soy un experto en lo que sea, o tengo una duda sobre algo? ¿Qué influencia tiene todo eso en vuestro contenido? Si al siguiente, no digo episodio, pero la siguiente temporada o la siguiente etapa que tratáis, os lo miráis desde otro punto de vista después de haber leído comentarios, después de haber oído hablar, hablado con personas que conocían.
Pues nosotros en la Biblioteca Perdida, los que nos conocéis, sabéis que en la parte final del programa leemos los comentarios del programa anterior, incluso que se han dejado previamente, ¿no? Los reflexionamos, opinamos sobre ellos. La verdad es que nos gusta porque el oyente medio nos estamos metiendo un poco como que la gente no, que se mete mucho hater, ¿no? Pero bueno, al final afortunadamente son menos, meten mucho ruido, ¿no? Eso de la cámara de resonancia, pero el oyente medio la verdad es que escucha, reflexiona, aporta, que eso a veces está muy bien. Yo la verdad, Iván, a veces me suelo meter en tus comentarios y la gente te deja bastantes ideas ahí, ¿eh? Me suelo fijar. Y bueno, también no solamente nos aportan, sino también discrepan, oye, incluso nos corrigen, que, joder, algunos decían, no, os ponéis de mala leche cuando os corregimos. No, es mentira. Nos ponemos de mala leche cuando nos corregís una tontería que nos hemos equivocado en un lapsus, ¿no? Pero cuando hay correcciones buenas, pues viene muy bien. Y luego también el tema de las sugerencias. Nosotros tenemos una lista por ahí de todas las sugerencias que nos van haciendo. Lo malo es que es imposible cumplirlas, ¿no? Pero sí que solemos hacer, sí que intentamos escuchar al oyente y ya te digo, suele ser bidireccional porque los leemos los comentarios y nosotros pues comentamos, ¿no? Y a veces es gracioso porque el siguiente capítulo nos hacen el comentario del comentario. Entonces a veces hay más bidireccionalidad de la que parece. Y luego, claro, luego los directos que, bueno, oye, atrae ciertos públicos y es un momento en el que escuchas bastante lo que te dicen y lo tienes en cuenta. Entonces, por nuestra parte sí que lo consideramos de que al final siempre nos ha gustado un poco la comunidad, si le podemos llamar así, que se ha creado en torno a nuestro programa y la tenemos bastante en cuenta, la verdad. Que es una costumbre que se está perdiendo, ¿eh? Lo de leer los correos porque ahora es mucho de como en la tele, ¿no? Verlo, escucharlo y pasar al siguiente. Y antes se hacía mucho más eso, hace unos años. También es la capacidad que tengas, ¿eh? Porque yo te aseguro que todo el mundo al principio leíamos los correos o leíamos los comentarios que teníamos y ahora cuando creces mucho es muy difícil. Pero bueno, sí, con el podcast seguimos, ya he dicho que esto es un canal, es bidireccional y nosotros nos alimentamos de lo que decís. Si encima lo que decís, aunque no sea lo mismo, pero interesa o es algo que es una crítica constructiva, pues fantástico. Luego ya estaremos de acuerdo, ¿no? Adelante. Sí. Por suerte, suelo tener muy poco hate. Yo he tenido muy poco hate y la gente es muy constructiva. Y sí que es verdad que lo decía Dani. Llega un punto que los comentarios no te da la vida para leer y contestar. Por eso yo emplazo mucho a la gente al correo electrónico y recuerdo a la gente que si no he contestado, que me vuelva a escribir, porque a veces no te da la vida para poder contestar a todos. Sí que intento contestar a todo el mundo. Porque cuando alguien pierde su tiempo en escribirte y decir, hey, mira, me encanta tu programa, igual podías hablar de esto, otro, hay que corresponder, porque lo más precioso que tenemos en nuestra vida es el tiempo. Y qué menos, una persona que ha estado 20 minutos, 10 minutos escribiendo un mail, respóndele. Entonces, cuando hay una crítica constructiva buena, se puede coger mucho de ello, porque es muy positivo. Yo en los programas muchas veces digo, he encontrado esto de este tema, si tú, que me hablas, porque intento hablar siempre en singular, si tú que estás escuchándome tienes alguna información más o algo, mándamela, sin ningún problema. Construimos esto entre todos. Hay que tener esa idea de comunidad, lo hacemos juntos. Esto es un camino, yo te hablo, pero tú me escuchas, pero igual tú sabes más que yo de esto. Entonces ahí es muy bueno los comentarios cuando la gente participa y a mí me hace muy feliz cuando me escriben y he llorado con comentarios de gente que he acompañado, que me escuchaban en momentos malos. Los comentarios son muy importantes, como también los malos. Un comentario malo te deja a ti chafao, pero la otra persona se ha olvidado. Te deja el comentario malo y se va. Y sigue con su vida. En cambio, te ha dejado a ti el chiste este en medio o la puta música. Y te ha dejado chafado todo el día. En la historia no se ríe. ¿Esto qué es? Sí, sí. Sí, eso en el descampado, Sergio me decía, mira qué comentario hemos recibido. Os reís mucho, hacéis muchos chistes. Joder, ¿qué pasa? Hay que reír. Ya, muchas veces los comentarios de ese tipo es porque no te han escuchado mucho, porque si no, no te harías ese comentario. Es que el programa y es son así, comentarios a destruir. así, ¿no? Son comentarios a destruir directamente. Nada, pero a nosotros la verdad es que el hate al final es una forma también de saber que te está escuchando gente. O sea, siempre va a haber un porcentaje que hay hate. Ladran. Y si hay muchos, es que hay mucha gente oyendo, pero lo que decíamos antes, al final la clave es la comunicación y no estaríamos aquí si no fuera porque hay gente que te dice cosas, que te da propuestas, que te pica para que lo hagas mejor y sí, o sea, eso es fundamental. ¿Da tiempo a otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? Sí, estaba por aquí pidiendo... Habéis hablado de plataformas, de iVoox, de Apple Podcast, de
Microsoft o algo así, pero no habéis mencionado, por ejemplo, que podéis colgar los podcasts en Emule, podéis ponerlos en el torrent, por ejemplo. Yo no te he entendido porque rebota mucho el sonido. Que habéis mencionado plataformas como iVoox, como la de Apple, la Apple Podcast, no sé, creo que ha sido el oso hormiguero el que lo ha dicho. Pero bueno, yo lo que digo es que ¿por qué no podéis colgar los podcasts en Emule, el torrent y todo eso? Para tener los archivos disponibles, los MP3, ¿no? Claro. Lo que es el archivo para descargarlo. Creo que baja a la misma velocidad. Por lo menos a mí, cuando he bajado en iVoox de programas de rock, de programas enteros, entrevistas, siempre me tarda lo mismo. Me tarda lo mismo. Pues nunca me había planteado, ¿eh? Es verdad. De Nunca me todas había formas, planteado porque el podcast directamente en iVoox, para el tema de comunidad, medir audiencias y todo. de todas formas, luego también te digo que no nos da la vida en colgarlo en todos los sitios que queremos, ¿eh? Porque Pero tener yo digo, archivos bueno, voy a disponibles poner para la algo. gente puede ser muy bueno. Lo que dice el compañero, Sí, perdón, bueno. muy rápido. Soy Jan Bede, Julián, de Los Últimos de Filipinas. Ya está inventado, se llama FIT. Claro. Los últimos de FIT. Lo tenemos ahí, lo puede bajar cualquiera, por supuesto. El fit, ¿no? Sí. Bueno, cerramos ya, ¿no? ¿Habéis acabado? Pues si quieres despedir. No, si fuera por nosotros, ya mira estos. 3, como la harían, ¿no? Estamos un poco de historia, estamos simplemente acostumbrados a estar cerrar horas y diciendo, horas. dando las gracias a Sí. Iván de Roma Eterna, a Dani de Casus Belli, a Pello de la Biblioteca Perdida, yo soy Eduardo del Abrazo del Oso. Decir que entre todos, un poquito de spam, juntamos más o menos 1 millón de descargas al mes, ¿no? De las certificadas por IAB. Quiere decir que a la gente le interesa la historia, le interesa la cultura, la divulgación cultural, a ver si conseguimos, como decíamos antes, que le interese también a los medios grandes, a las empresas, etcétera, etcétera, y que esto vaya creciendo. Y con este tipo de jornadas, yo creo que si las potenciamos más y vamos creciendo en este sentido, es mucho más fácil. Así que muchísimas gracias a la Fábrica del Podcast, a la Asociación Podcast, a todos los que estáis aquí, porque esto es maravilloso, ¿no? Es poder estar un día como este, disfrutando de este ratito, es genial. Así que muchísimas gracias a los 3 y a todos los que estáis presentes. Un aplauso merecido, un aplauso merecido. Gracias, chicos. Muchas gracias a vosotros. Vale, ahora podéis tomaros 20 minutos de descanso si queréis, podéis ir a la cafetería, tomaros un café, fumaros un cigarrito, no, eso no, que es malo. Y en 20 minutos continuamos, continuamos con el programa que todos tenéis a mano. Gracias.